Michelle, buenas noches. Le abrí el micrófono para saber que nos puede escuchar. No sé si está ahí. Buenas noches, ingeniero, doctor. Sí, los escucho. Buenas noches a Perfecto. todos. Buenas Muy bien, noches. muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal, Michelle? Acá creo que tenemos 27 personas ya que han ingresado y voy ingresando poco a poco aquí algunas más. Primero que nada, buenas noches a todos. Muchas gracias por darse una cita por acá, por permitirnos este espacio donde vamos a hablar el día de hoy junto con el doctor Alfredo Pazo Villaga. Y la dinámica pues es la siguiente. Michelle pues nos está acá acompañando también y estará pendiente de algunas preguntas mientras estemos en esta fase de la charla con Alfredo. Principalmente, creo que antes de comenzar formalmente y que sigue acá ingresando gente. A ver, sí, listo. Pues bien, una vez más para quienes acaban de ingresar, bienvenidos. Hay muchas personas acá que están ingresando. En la preinscripción tenemos 105 personas. Me imagino que seguirán uniendo poco a poco. Ya tenemos 30 personas y como habíamos acordado 7 de la noche, pues muchas gracias a todos los que se dieron cita desde temprano. Tuve algunas personas que estaban en sala de espera desde 15 minutos antes incluso y les agradezco mucho, de verdad les agradezco infinitamente el hecho de que se dieran una cita hoy acá con nosotros. Pues bien. Pues primeramente voy a hablar de dos temas principales. El primero de ellos es definir un poco por qué estamos ahora hablando de esto, por qué estamos hablando de la eficiencia y la eficacia en el trabajo remoto. Sucede que el tema de COVID-19 nos ha hecho cambiar totalmente y radicalmente la forma en la que la gente está yendo a trabajar. Quienes tienen una función de producción definitivamente no se han podido dejar de ir, pero si ustedes ven desde 2005, luego viene 2010, 2015, en una charla anterior junto con Michelle hablábamos de este tema. Hasta 2020, cada 5 años nosotros tenemos una pandemia y COVID-19, que es la última, sí nos ha cambiado bastante la forma de actuar e incluso si nosotros cambiáramos, como decíamos en aquella antigua diapositiva, la forma en la que vamos a trabajar la pandemia, lo que hicimos en estos meses, aplanando la curva, solo es atrasar esa oleada más adelante. Así es que esto va a volver a ocurrir. Y si va a volver a ocurrir, pues lo mejor será que pues sepamos de una vez qué es trabajo remoto, qué es teletrabajo y qué es home office. Comenzamos con home office. El término de home office en realidad es un término que es más de Estados Unidos y es la forma en la que una persona tiene sus actividades dentro de su hogar. Si destina, por ejemplo, el 10% de su hogar para el espacio de oficina y lo reporta como tal, también sus impuestos puede deducir un 10% de los gastos de su hogar o de su consumo de energía eléctrica, reportar un 10% de ese consumo hacia lo que es su rentabilidad, su impuesto sobre la renta, porque tiene una carga de un 10% en su hogar. Sin embargo, ya teníamos gente trabajando en el tema de teletrabajo. ¿Okay? El término teletrabajo es un término que incluso quienes nos visitan de Perú, quienes nos visitan de, bueno, Chile creo que no tenía nadie inscrito, principalmente creo que tengo gente de Perú. Entonces, para todos los amigos peruanos, tienen también ya un desarrollo de una ley de teletrabajo. Y casi todos los países centroamericanos ya comienza a haber una ley de teletrabajo. Chile me interesaba de alguna manera porque desde agosto de 2019 ya están trabajando con el tema de teletrabajo, ya estaban trabajando. Déjenme unir más personas que están ingresando. Ya hay una ley por parte de ellos, ya existían leyes que pues justamente hablaban de teletrabajo, pero el tema trabajo remoto, que es así como vemos en esta imagen, una interacción que tiene básicamente todos nuestros colaboradores en la actualidad debido a cómo teníamos que trabajar y cambia totalmente ahora el espacio para poder estar confluyendo en el mismo lugar, tanto nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro trabajo e incluso el comercio mismo. Entonces, en ese pequeño espacio que tenemos ahora en el hogar,
se ha transformado en lo que llamamos trabajo remoto. ¿Cuál es la diferencia principal entre teletrabajo y trabajo remoto? El teletrabajo es una función que, como bien su palabra, está el prefijo tele y luego trabajo, trabaja a distancia. Entonces cumple con un horario, cumple con unas funciones, su patrono le da también todas las herramientas necesarias para que la naturaleza de su puesto de trabajo sea totalmente a distancia. No tenga que cumplir el horario dentro de sus instalaciones, pero sí cumple con un horario desde su casa o desde donde pueda conectarse y trabajar y tiene las herramientas para hacerlo. Trabajo remoto, que es lo que estamos viviendo, en realidad no cumple con un horario, pero sí cumple con los objetivos. Y es ahí donde se hace importante poder hacer la separación de que lo que estamos viviendo en realidad es un trabajo remoto. A todo mundo se le piden los mismos resultados, se le piden ciertas características de su trabajo y que debe seguir cumpliendo, pero ahora tiene que hacerlo desde casa. Y de esa línea tenemos que entender que debemos hacerlo entonces y buscar la manera en que se demuestre que nuestro colaborador es eficiente y es efectivo. ¿Qué es que sea eficiente? Va a ser una persona eficiente si logra cumplir con los recursos que tiene, pues obviamente el objetivo que se le ha puesto. La eficiencia es algo que normalmente tratamos de mejorar. Se puede mejorar de tres maneras. La primera es haciendo más con los mismos recursos o haciendo lo mismo con menos recursos, y el santo grial de la eficiencia, que sería hacer más con menos recursos. Pero si alguien tiene un ejemplo de eso, si alguna vez quisiera conocerlo, los primeros dos sí es muy fácil eventualmente demostrar que hemos sido más eficientes. Es más un tema de cómo utilizamos los recursos. Que algo sea eficaz es básicamente que cumple con el objetivo, que cumple entonces con lo que se espera como característica final, como entregable, como trabajo o como se le mida a la persona. Y la suma de la eficiencia más la eficacia nos da ese tercer término que a veces anda en el ambiente que se llama efectividad. Así es que para poderlo hacer eficiente y eficaz, y eventualmente poder responder ante los patronos que quizás ya en estos meses puedan estar preguntando, ok, listo, pero ¿a cuántas personas vamos a, permítanme admitir, más personas? Adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos esa consulta de nuestro patrono que nos dice, bueno, listo, ¿cuántas personas vamos a eliminar o qué vamos a hacer? Porque realmente no podemos seguir pagando las mismas horas si la gente no está aquí, no está dedicada a nosotros. Y pues bueno, cuando pensamos en qué hacer, descubrimos que en realidad eso se da principalmente, déjenme cambiar de imagen, y también voy a cambiar de una vez de micrófono porque voy a comenzar la entrevista de alguna manera. Y admitir más personas. Adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos de nuestros patronos la consulta de, ok, si no estamos pagando, si estamos pagando, más bien dicho, lo mismo y tenemos menos horas, nos cuesta de alguna manera poder defender ese punto. Y sucede que en realidad, si nosotros podemos demostrar que nuestro personal está cumpliendo con los mismos objetivos que se le tienen impuestos, que está cumpliendo también pues con los mismos indicadores que quizás tenga, con sus mismos KPI que ya tenía antes de la pandemia, es muy fácil decir, vea, aunque no está aquí y aunque no está 8 horas con nosotros todos los días, está cumpliendo con su objetivo, está cumpliendo con su trabajo y no hay ninguna razón por la cual debiera de cambiar su situación, por la cual debiéramos de reducirle el salario porque en teoría no tiene las mismas horas, o por la cual debiéramos de pensar qué cantidad de personal vamos a reducir, porque si ahora todo se hace a distancia y el tiempo que utilizan es menos, mejor que una persona quizás se dedica a esas tareas y se le da pues más carga de alguna manera. Y realmente no ese es el objetivo. Pero para hablarlo de mejor manera, pues hoy tengo el agrado de tener acá a Alfredo Paz Villaga, al doctor Alfredo Paz Villaga, que pues junto con Michelle, que pues ahí eventualmente nos habló para que hiciéramos algo. Los tres pues nos hemos puesto ahí la tarea de compartir un poco más con ustedes, compartir un poco más de valor y pues
sencillamente, hoy pues es un primer webinar, ya habíamos hecho hace como 15 días uno con Michelle, bastante, bastante interesante, y hoy pues se nos une Alfredo para que nos hable de este tema. Ya habiendo puesto, digamos, las bases y toda la carpintería previa de hablar de lo que es la diferencia entre trabajo remoto, teletrabajo y home office, y saber de qué se trata la eficiencia y la eficacia, entonces ahora pues Alfredo, bienvenido. Es un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Tengo Gabriel. acá en pantalla 2. Solo me indica si ya todos lo ven y si Ahí ven estamos. y si la ven completa, porque tengo dos pantallas, entonces en teoría yo estoy ya compartiendo la segunda pantalla. Ok, gracias, Gabriel. Pues listo, entonces, Estamos. Alfredo, buenas noches. Y pues hablemos un poco sobre este tema. Básicamente hoy vamos a hablar sobre eficiencia y efectividad en el trabajo remoto. Ya hablamos que el trabajo remoto es lo que nos tocó vivir por la pandemia. Ujú, Trabajo ujú, remoto es digamos, el resultado de estas acciones. ujú, No es que nadie, absolutamente nadie, estaba contratado para teletrabajar, ¿verdad? ujú. Que es algo muy distinto. Y pues creo que acá tú tienes mucha información que darnos. Y adelante, te dejo la palabra y avanzamos en tu Ok, muchas presentación. gracias. Bueno, yo no sé si solo yo perdí a Alfredo, tengo aquí algunos problemas técnicos. Nos están Escucha. escribiendo que no se le escucha al doctor. Sí, yo lo tengo congelado, yo lo tengo frisado. Vamos a ver si eventualmente. Ah, tiene mute, tiene en silencio su micrófono, doctor. Ok, aquí lo estoy yo Se reiniciando. escucha ahí, ¿verdad? Ok. Ahora sí ya te escuchamos. Bueno, gracias. Sí, perdón, se fue un momento la señal. Decía que, empezando por algo bien importante, esto ha venido a revolucionar. Se suponía o se supone que todo esto que estamos viviendo, no la pandemia, obviamente, ¿no? Y pues de inicio yo espero que todos y sus familias estén muy bien de salud y que Dios los cubra. No es eso, sino esta forma de trabajar que en algunos momentos, en algunos casos, algunas empresas ya lo traían desde hace 3, 4, 5 años. eh, ha venido a apurar, digámoslo así, esta situación. ¿Por qué? Porque se supone que esa cultura de trabajar de esta forma en que estamos todos ahora obligados, ¿sí? Y apresurados, iba a ser más o menos en un proceso de 5, 8 años acostumbrar y culturizar a las personas, a las empresas sobre todo, a que eh, pues se adelante esto, porque Hemos perdido de nuevo al doctor Paz. Creo que sí. Veamos, vamos a esperar. Déjenme escribirle. Bueno, pero no creo que esté viendo el teléfono en este momento. Bueno, vamos a esperar a que venga de nuevo su señal. Mientras tanto, bueno, voy a continuar
justamente con el tema que está en la diapositiva y parte de lo que habíamos comentado con Alfredo antes cuando hicimos la presentación, es justamente que esto básicamente lo que hizo COVID-19 es adelantar lo que realmente íbamos a vivir, porque ya muchas empresas estaban, Alfredo, creo que estás de vuelta, te voy a reiniciar el audio. Ahí ya estoy de Eh, vuelta, gracias, ¿Puedes gracias. hablar? Perfecto, perfecto. Sí, te Sí, habíamos se perdido un escucha, instante ¿verdad? más. Les Sí, comentaba sí. mientras estabas congelado que Ujú. platicábamos cuando hicimos la presentación que pues esto es un tema que se aceleró. El teletrabajo Exactamente. o el trabajo Mm. remoto se aceleró a este tiempo. Pero calculabas, que es como dices acá, dentro de 4 o 5 años seguramente, no sé si tienes en mente qué porcentaje de las organizaciones podrían haber estado en teletrabajo o trabajo Ujú. remoto, cosa que ahora es el Sí, sí, 80%, o pero más. dentro de 4 o 5 años, ¿cuánto se Yo, esperaba? yo bueno, he leído, he investigado un poquito el tema y se suponía que para de aquí al 2024 íbamos a estar en un promedio de un 60-65%, si bien iba, en cuanto a esa forma de trabajo. Ahora se calcula que estamos por arriba del 85-90%. Obviamente las empresas que están laborando, ¿no? Que están actualizadas y están en sus labores. Entonces, fue de tajo, fue algo abrupto, fue algo muy complicado y eso precisamente es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, sí, eso es lo que ha venido a dar ese espacio de, bueno, de la noche a la mañana prácticamente, sí, hacer el cambio y entonces empezar a comprender y a entender qué es lo que viene y qué es lo que tengo que hacer solo en mi casa con la responsabilidad del trabajo. Sí, porque muchas empresas decían, bueno, 1 o 2 veces por semana estamos haciendo la prueba del teletrabajo, sí, por poner un ejemplo. Y entonces, pues nada, que ahí iba, pero ahora prácticamente se puede decir que son 3, 4 días de la semana, si no todos, sí, o por lo menos los 2 días de antes es lo mínimo que se tiene que dar. Entonces, sí se está, esa obligación, ese paso forzoso lo dimos y de aquí en adelante seguramente ya no va a ser igual. Estos 4 años nos comieron en 2, 3 meses, en 4 meses, y entonces es ahí a donde tenemos que llegar nosotros y saber cómo actuar con nuestro personal. Ok. Y pues bueno, cuando todo esto se adelanta y comenzamos a tener el reclamo de todos los jefes, ok, Ujú, ¿qué está haciendo ujú, la gente? Pues bueno, la verdad es que la gente está haciendo malabares en casa, está haciendo malabares tratando de ser padre sí, de familia, madre de familia, ujú, está tratando de hacer homeschooling, ujú, está tratando de hacer ujú, trabajo remoto y aún así ahora tiene que ocuparse de la casa misma, ¿verdad? Porque pues todo el mundo en casa también está pues con suficiente actividad ujú, que decimos, bueno, sí, puede que esté de alguna manera algo ineficiente en sus ujú, labores de trabajo, pero hay que reconocer que toda persona que tiene un empleo, que tiene la bendición de un empleo, ujú, ujú. pues lo va a conservar y definitivamente estará preocupado por brindar sus resultados. Sí, Eh, exacto. definitivamente, si no fuera ese el caso, creo que son lamentablemente una de las personas que quizás van quedándose ahora en la organización. Ujú, ujú. Eh, ¿Qué debemos medir entonces para poder demostrar que una persona está siendo eficiente y efectiva aún no estando bajo nuestra supervisión directa? Ok, es que, bueno, estamos hablando de este proceso forzoso de culturización, ¿sí? De obligación inmediata, trae a medir varios aspectos. Primero que todo, el tema tiempo, ¿sí? El tema tiempo, pues dirán, bueno, Ok, les pido las disculpas del caso. Si tengo pues algunos problemas de conexión. No sé, tal vez estoy viviendo cerca de la casa de Alfredo.
Y mientras regresa, entonces, cuando nosotros hicimos la presentación, hablábamos de justamente el tema de la conexión en tema tiempo y cumplimiento de objetivos. Esto es muy importante porque todas las organizaciones de alguna manera ya medían a un colaborador, ya tenían a alguien que era Ujú. encargado de entregar. Listo, Alfredo, ¿estás de vuelta? Sí, pero no sé qué pasa hoy. Bueno, No, no hay pena, no hay pena. tanto probar Mientras tanto, pues bueno, ok. Por bueno, eso le puse esto que era como un late show, esto es algo en vivo, así es que las cosas pasan, pero no ok. importa, al final de cuentas, pues no es algo que Alfredo y yo no hubiésemos preparado, es algo que llevamos una semana hablando del tema, así es que cualquiera de los que esté, seguiremos hablando y añadiéndole valor a todos los que Ok, estén gracias. presentes Bueno, en pues, este momento, 59 personas que aprovecho a darle las gracias por haberse tomado un tiempo una vez más ujú, para escucharnos y estar aquí con nosotros. Pues hablábamos ok. antes de Ujú. que, lo último que yo te escuché cuando nos congelamos fue el tema tiempo, te quedaste en tiempo Sí, y y entonces métricas. decía que el tema tiempo conjuga con el cumplimiento de objetivos, porque como allá en la organización, pues obviamente yo voy para allá todos los días y estoy bajo un parámetro de trabajo, el cual pues tengo que cumplir, pero en mi casa es distinto. Entonces, el conjugar ese tiempo con estar pensando en todas las responsabilidades, independientemente de cuáles sean en la casa, más el trabajo, entonces va haciendo que tengamos que ser mucho más organizados, ¿sí? Yo puedo, me atrevo a decir algo, trabajar en casa es mucho más responsabilidad que trabajar en la oficina, porque efectivamente en la oficina pues está todo a la mano, en casa no. Sin embargo, esa responsabilidad de cómo manejar ese tiempo que están viendo en pantalla, que me va a permitir a mí lograr un objetivo, es mucho más. Y en este punto me quedé mucho más yo en la transmisión de Alfredo. Cuando hablábamos de este tema del cumplimiento de objetivos, definíamos que, y ahorita que mencionó Alfredo, la gente cumple con sus objetivos, pero cuando cumple con sus objetivos en el tiempo que ahora menciona, pues la verdad es que todos están más cansados que si fueran a casa. Después de estos, en nuestro caso, en Guatemala, 2 meses, en los demás países que nos están acompañando, tienen más o menos el mismo tiempo, algunos quizás un poco más, 15 días más. Hablamos de ya casi 70, 75 días en algunos casos, donde pues las personas que están trabajando desde casa ya resienten en este momento, pues el hecho de que al no tener una frontera entre lo que es trabajo, entre lo que es hogar y el resto de obligaciones, terminamos cumpliendo con esos objetivos, pero nuestro tiempo no lo medimos necesariamente como debiera ser. Entonces nos encontramos luego al final de la noche, ya tarde, trabajando lo que son quizás más horas de lo que en algún momento haríamos. Porque en oficina cumplíamos con nuestro horario y luego teníamos nuestro horario de tráfico para llegar a casa y desconectarnos de alguna manera cuando llegamos a casa y hablamos con nuestra familia. Pero ahora no, ahora aprovechamos a hacer unas cosas en algún momento, aprovechamos luego a trabajar un poco más y así la suma pues va haciendo que el cumplimiento de objetivos se logre, pero cuando lo logro, lamentablemente, pues he utilizado más tiempo de lo que quizás utilizaba antes. Y tenemos colaboradores en este momento que están mucho más cansados de lo que estaban antes cuando iban de alguna manera, que se llegaban cansados a casa era por el tráfico, más no por el trabajo, en el que en este momento se siente que, pues bueno, lo poco que he avanzado, ¿por qué estoy tan cansado? Si no he salido, si he estado en casa, en fin. Y la razón es esta, pues justamente que esa frontera, tiempo y el espacio entre hogar y demás obligaciones hace que cumpla los objetivos sin organizarme del todo bien. Voy a pasar directamente a la siguiente diapositiva mientras se vuelve a conectar Alfredo y vamos a admitir a alguien más. Y hablábamos después con Alfredo qué es lo que debe proporcionar una empresa, qué debe proporcionar una empresa para que alguien funcione. Esto es lo primero que debiéramos de consignar. Déjeme ver.
ergonómico también es importante. Francisco Minera me habla justamente el factor ergonómico que solamente queda ahora en casa, ¿verdad? Porque lo que me da, de alguna manera, la empresa, pues básicamente, como tenemos acá, son herramientas necesarias para que se desarrolle un trabajo sin interrupciones. Quizás como el que tuvimos ahorita en algún momento con el ingreso. Y aquí viene Alfredo de nuevo, por alguna razón se desconectó. Equipo de cómputo adecuado, que de alguna manera, pues digamos esta semana yo tuve la experiencia de poder definir con una persona que la enviamos a trabajo remoto. Ya llaman de dos que me autorizaron totalmente remoto, pero hay uno de ellos que decidí que de alguna manera le compren su equipo porque en su casa sí hay dos o tres personas que posiblemente lo utilicen y quiero que tenga uno dedicado. Y es parte de lo que nos toca en algún momento dar. Alfredo, bienvenido de vuelta. Pues aquí Gracias, estábamos Gabriel. hablando ya del tema, terminé de hablar de la frontera tiempo y espacio y que la gente ahora Ujú. está más cansada porque pues Sí, sí, utiliza exacto. más horas de su día, no ha tenido esa separación, esa Ujú. desconexión. Y pues ya pasé aquí a la siguiente donde estamos hablando de qué es lo que tiene que dar la empresa. Me quedé en el equipo de cómputo, por ejemplo. Si una persona tenía un equipo desktop, entonces quizás en su casa se puede conectar pues vía VPN y hacer todo lo que hacía en su computadora, o si Ujú. tiene la accesibilidad a un equipo portátil, pues moverse con él. Pero bueno, continuamos aquí justamente en esta, Alfredo. Sí, sí, y hay un comentario interesante en el chat, lo veía y miraba que estaban poniendo ahí que hay jefes mucho más enfocados a que en la oficina sea mejor el trabajo que en casa, estaban comentando por ahí. Entonces, sí, es que a eso es a lo que vamos, ¿verdad? El asunto es cómo nosotros vamos a poder llevar primero todas las herramientas y darle las eh, facilidades al colaborador para que desde casa trabaje. Y tú mencionas algo bien importante. Ahora hay gente más cansada. ¿Por qué? Porque si antes había personas que salían tarde por uno u otro motivo, ahora están ahí en casa, no hay que salir, pero el problema es ese precisamente, que todo lo que se da en casa de estar 24 horas. Y ahí es donde hay que saber manejar este asunto, ¿sí? Y por eso el tema de las políticas de uso, no solo de las redes, de la plataforma, sino también de los horarios. Hay que entrar en la relación de respetar horarios, ¿sí? Del trabajo, respetar horarios de la casa, de la familia, dentro de la misma casa. Y estos son aspectos que los jefes inmediatos deben de saber manejar y poner políticas claras, porque precisamente por ahí es donde empiezan a venir muchos inconvenientes. Empiezo a las 6 de la mañana, termino a las 10 y no terminé. Sí, y entonces dicen muchos, bueno, pero si está en su casa seguramente descansa de 10 a 12 o el almuerzo no es media hora, una hora, no lo agarra de 2 horas. Y realmente en muchísimos casos no es así el asunto. Entonces, ¿cómo es que la empresa también a mí me debe proporcionar las facilidades? Y ese es uno de los aspectos fundamentales. Correcto. Y pues bueno, si ves, voy a pasar de una vez a la siguiente, que es el Claro. tema de trabajo remoto. Ujú, Comienzas esa diapositiva justamente hablando de la flexibilidad. También nosotros ujú. como jefes, quienes tenemos un puesto de liderazgo y quienes lo tienen en todos quienes nos acompañan, pues debemos de tener eso, la flexibilidad de comprender que en realidad ya desde hace muchos años el jefe que está con un látigo detrás de la gente ya quedó atrás. O sea, Ujú. realmente estamos en Sí. una época, como hablábamos en nuestra entrevista anterior, eh, vamos de la mano y vamos junto con ellos, porque el desempeño de los colaboradores se refleja directamente en los resultados que un líder, que un jefe está entregando. Entonces, lo Efectivamente. primero que tiene que hacer es conectarse con la necesidad de la persona. No puedo obviar el hecho de que, como decíamos, está haciendo malabares en casa con diferentes cosas, pero sé que hay algo importante que es con lo que tiene que cumplir. Y mientras eso está, Ujú. digamos que de cierta forma no debería de importarme si lo hace en espacios de 2 horas, si se va al súper, si luego regresa. Realmente no debería ser importante, porque si cumple Ujú. con su objetivo, está siendo eficaz.
Ujú, pero es más importante también que sea eficiente. Y al ser eficiente, en realidad hay ciertas consideraciones, hay factores que debemos de tomar en cuenta. Que de esos justamente quería que nos hablaras, porque nos va a ayudar justamente todo lo que viene en este momento en la presentación. ujú, Es muy importante porque vienen dos vías. Lo que debe considerar la empresa y también lo que debe considerar el colaborador. Y sí. es que como nadie está acostumbrado a trabajar fuera, todo el mundo siente como que está de vacaciones, pero trabajando, en lugar de entender que en realidad está trabajando, sigue haciendo sus Ujú. mismas funciones con la ventaja de estar en casa. Exactamente. Y es bien importante, y estoy viendo el chat bien interesante porque muchos dicen que, por ejemplo, Michelle menciona que el jefe transforma a alguien a líder y también el empoderamiento. Ahí se recuerdan que eso es relevante. El empoderamiento es facilitar, dar para que la persona haga. Y entonces aquí va un aspecto muy necesario comprender. ¿Cómo entonces esas obligaciones se vuelven esas responsabilidades a la vez? Sí, mi obligación es trabajar, sí, pero ahora es una responsabilidad mayor, ¿sí? Pero a la vez también que cómo mi jefe me está monitoreando, que cómo va a ser la relación con mi jefe cuando realmente o mi jefa, como sea, porque es de este tipo, ya no es una pregunta o algo inmediato que tenía la oficina. Entonces, efectivamente, ahí es donde se debe de saber trabajar y los jefes, sí, saber liderar, saber tener confianza, sobre todo, pienso yo que eso sería la palabra, Gabriel. Yo creo que confiar en las personas. Hay jefes muy cerrados que tienen que estarse preguntando todo y ellos dicen el sí último. Y ese es el inconveniente. Ahora esos jefes están sufriendo. ¿Por qué? Porque están diciendo o pensando, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? No me ha preguntado, no me ha llamado. Y ahí ese cambio que hablábamos al inicio, esa parte es también de cómo el jefe debe de tener esa confianza, ¿sí? Cómo poder Pero muy importante que en ese, si generarla. sucede eso, perdóname que, Ujú, correcto, perdona que te ujú. Sí, interrumpa acá, sí, pero muy claro, claro. importante. Si eso una persona lo siente, si hay un líder, un jefe en una organización que dice, Ujú, pero ¿qué estarán haciendo? mm, Pero es un problema con los colaboradores. sí, Lo primero exacto. que tiene que pensar es que el problema no son los colaboradores, el problema es Ujú, él, que no tiene, exactamente. pues obviamente, esa confianza Ujú, y que ujú, no delegó ni construyó antes de COVID, durante el tiempo ujú, antes de ujú, COVID, un equipo en el que pudiera tener confianza en que esté donde esté, está cumpliendo. ujú, exactamente. Y claro, Y, cada ajá, uno conoce a su equipo y sabe que hay alguien que totalmente de no, que acuerdo. sencillamente esto lo está tomando como vacaciones. Pero, pues justamente ese es el único que tendría que estar administrando y despreocuparse de los demás. Que en algún momento ese que se está confiando también va a reflejar su confianza o su pasividad. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el trabajo que se le dejó. Mucha gente dice, bueno, en casa qué rico, voy a pasar tranquilo, me voy a levantar a las 9 y voy a empezar a trabajar a las 10 y a las 3 ya terminé. Y no es eso. Sí, y más adelante vienen unos consejos sobre ese tipo de cosas también, pero sí, ahí es en donde darle confianza al trabajador es vital, pero también la contraparte es que el trabajador asuma esa confianza que se le está brindando, esa responsabilidad y entonces cumplir, pero no caer en que como ahora estoy en mi casa y no me están viendo y tengo que cumplir, terminar de trabajar a las 11, vuelvo y repito, no ese es el asunto. Hay un horario que respetar, un horario de familia, un horario de personal, y eso debe de tener mucha conciencia el jefe, ¿sí? Ese es el asunto, eso es lo que debemos de analizar, ¿sí? Esa es la situación que ahorita está haciendo mucho ruido en la cabeza de muchos jefes bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Será que voy a seguir presionando y con estar presionando yo voy a lograr lo que hago? O ahora que no puedo presionar, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Es ahí en donde esa culturización de esa responsabilidad y esa aceptación tiene que empalmarse. Perfecto. Entonces, mencionabas que hay unos consejos. Entonces, comencemos con ellos.
Comencemos Ujú. entonces a los factores que hay que considerar. Háblame, ¿qué es lo que tenemos que considerar para definir que alguien está siendo, pues, Sí, eficiente? sí. Pues está siendo eficiente, entonces hablamos de un tema de desempeño. Eficaz sabemos Exacto. que es porque de alguna manera, pues, si lo contratamos es para que haga un trabajo. Si está entregando Ujú, los ujú. resultados, es eficaz. Pero nos interesa que sea eficiente, que aprenda a trabajar Exactamente. ahora remoto. Porque también Ujú. para las mismas personas, o sea, nosotros pensamos, también como organizaciones nos cuesta, pero a la misma persona también le cuesta. Quizás está acostumbrado a Totalmente. una rutina que hoy le cambió totalmente. Ujú, Mientras se ujú. sirve el café en la mañana, platicaba con alguien o aprovechaba a hacer alguna reunión express que ahora Ujú. no la tiene. ¿Verdad? Exacto. Entonces, hay cosas que tuvo que cambiar también y no sabe hacerlo, a menos que justamente, que es lo que queremos hoy, pues principalmente aconsejar, es Ujú, que comiencen con el tema de culturización de su equipo de trabajo para que sepa ujú. hacerlo bien. Exacto. ¿Qué debemos considerar, Alfredo? El primer punto, como lo hemos venido hablando, es compromiso. Es compromiso de la persona, porque si dijiste algo anteriormente, muchos a las 10 de la mañana al supermercado, bueno, pues lo pueden hacer, no hay problema, una vez cumpla, pero que ese compromiso no se vuelva también una liberación y pues que quede el trabajo por un lado, es que tiene que haber una ecuanimidad, así una equidad para que esto no decante, ¿sí? Luego, pues efectivamente, como jefe, no es que lo deje libre, pero sí llevar el control, esa comunicación para precisamente seguir guiando y decir, bueno, sí vamos bien, siga, tiene que ser constante, más no ahogante, la comunicación del jefe con el trabajador. ¿M? Eso es bien importante. Luego, es, eh, yo creo que uno de los problemas que se da en casa es como aquí tengo todo, entonces sí, tipo 8:30 voy a empezar, porque empezaba a las 7:30 en mi oficina o en el trabajo. Voy a hacer de cuenta que me tomo esa hora y cuarto del tráfico y me voy a dormir un poco más. Pues lo puede hacer, pero el tema es si nosotros empezamos con esas deficiencias, ¿sí? O esas no adherencias de responsabilidad con ese tipo de cosas y formar un horario, entonces tenemos problemas. Y otro aspecto importante va a ser cómo con el resto del equipo de trabajo yo me estoy comunicando, porque es que el estar en casa no quiere decir que esté solo y que esté abandonado. Ese es el otro problema, que es más fría la comunicación, sí es cierto, lo es. Y como tú bien decías, empezando la mañana haciendo un café, uno se pone a platicar con sus asistentes, con su equipo y bueno, a ver cómo vamos. Pero acá no. Entonces, esa costumbre, para mí, yo le llamo costumbre que debe de existir en que no perdamos eso, por lo menos una vez a cada 2 días, cada día, no lo sé qué tan constante la gente lo quiera o lo pueda hacer, pero tiene que existir esa parte. Entonces, ¿cómo eso me va a dar a mí una satisfacción con el entorno en donde yo me estoy desenvolviendo? ¿Verdad? Porque hay gente también que se siente sola, ¿sí? Y entonces ese es el asunto. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya cumplí, ya mandé, me quedo esperando a ver qué me dicen. Entonces recae a esa parte de esa comodidad, ¿verdad? Que en donde puede caer el trabajador. Bueno, yo mandé mi resultado, mi informe, mi X, mi Y, y se acabó. Y después, ahora que me llamen y me pidan más. Creo que ese es un aspecto bien importante y que como jefes tenemos que evaluar estas partes en el desempeño. Ahora tiene que ser algo distinto, que quede claro, no puede evaluarse tal y como hablando de métricas, gracias Gabriel, como se hacía físicamente. Ahora es remoto esto. Entonces, los tiempos de entrega, si ven en pantalla, ahora tienen mucho más responsabilidad y mucho más atención que antes, ¿sí? Precisamente porque a algunos se les puede ir de las manos, tanto jefes como colaboradores, el manejo del tiempo. Eso es bien necesario. ¿Qué tan puntuales somos para las reuniones o si vamos a seguir con la cultura y la costumbre de reunirnos todos los días a las, por ejemplo, 9 de la mañana? ¿Vamos a seguir con eso o simple y sencillamente no lo vamos a hacer por estar de esta manera trabajando? Entonces será una vez cada 15 días. ¿Qué tan igual en la medida de lo posible podemos seguir trabajando como que si estuviéramos en oficina? Eso es bien necesario. Otro punto es seguimiento a objetivos.
cómo van nuestros objetivos. Están los KPIs, no hay que dejarlos guardados en el trabajo y en la oficina se nos olvidaron. No, Aunque sí te no voy a puede hacer una ser pausa esa en parte. ese Ujú. punto. Sí, por favor, claro. Los KPI, al final de cuentas, si llamar un poco a lo que estaban hablando, un tema también ahí en el chat. Ujú. Si bien es cierto, no hay que dejarlos olvidados, Sí, no, no, hay no. que recordar No. también que hay que recalibrarlos en esta época que Exactamente, estamos viviendo. Solo hay un detalle exactamente. ahí que quiero dejar de una vez. Ujú. Tus KPI siguen siendo los mismos, Sí, pero tus pero métricas quizás sean distintas y hay exactamente, algunas cosas que exacto. tengamos a la par o nuevas, pero el mundo no está en pausa. Eso No, es no, muy no, no, importante no, no. entender. El Así mundo no es, está en así pausa. es. El mundo sigue dando vueltas y si Ujú, nosotros no estamos dando vueltas al ritmo actual, ujú, ujú, entonces sí tenemos un gran problema. Y los indicadores ujú. anteriores siguen siendo vigentes, pero hay que recalibrarlos. Para todos, su métrica Exacto. es distinta. Interesante. Te dejo de nuevo. Y gracias, y precisamente por ahí va el punto, Gabriel, gracias porque efectivamente al ajustar indicadores, porque vuelvo a repetir, no estamos físicamente, no estamos en esa relación inmediata, tiene que haber una recalibración, una reestructuración de esas métricas en donde tienen que ser por lógica mucho más ajustadas a la realidad que ahora estamos viviendo, obligada o no, pero tenemos otra realidad, por lo menos no la que había hace unos meses. Entonces, ¿cómo vamos a medir, cómo vamos a evaluar el desempeño de estas personas con métricas anteriores? Eh, Puede llegar a ser no justo o no adecuado, no ético, no ecuánime, como quieran llamarle, sino tenemos que entonces ahora replantear y como dicen por ahí, hacer un alto en el camino, hacer un acto de contrición y analizar esto para entonces tener nuevos caminos en esos mismos KPIs, enfocarlos de otra manera, tal vez no todos, pero sí tal vez los más relevantes, cómo poder evaluarlos desde ese aspecto. Y cierro con la calidad de la información. Pueda que esto que estemos pasando sea un buen pretexto para decir, bueno, no me han mandado la información, pues yo me quedo esperando o según yo, así lo seguía haciendo. Entonces, es bien relevante esa métrica de la información porque ahora más que nunca se tiene que demostrar el trabajo en equipo, cómo la información y la calidad de la misma y la puntualidad de la misma tiene que verse para entonces no perder esa parte y otra vez eso es punto de recalibrar esas métricas con esos tiempos ahora que antes tal vez eran no estrictos o los normales ahora estoy hablando a priori, que sean mucho más estrictos o más controlados o todo lo contrario, se pierdan los tiempos y entonces ahí viene un detrimento en el manejo de las métricas, ¿verdad? Correcto. Y realmente todo esto comienza con la persona misma, ¿verdad? O sea, Exacto. comienza con el colaborador. Ujú, Entonces, todo este flujo que pones acá en la medición de las métricas funcione y funcione de la manera adecuada. ujú. Y como mencionan acá también, hay un comentario ahí de Jorge que no lo quiero dejar pasar. Hay algunos que los vamos a resolver al final, pero hay uno ahí de Jorge que no quiero dejar pasar. Y es el tema de que Maslow estableció que el ser humano necesita socializar. Y es algo que no está sucediendo quizás en este momento, pero en realidad no está sucediendo porque la gente no está cambiando esa parte de la cultura. Ujú, exacto. Porque, por ejemplo, si todos definen que almorzaban juntos, y tienen un horario entonces para su almuerzo, perfectamente pueden abrir una cámara como esta en Zoom y decir, bueno, señores, como siempre comíamos a la una, volvámonos a juntar a la una y todos en Zoom, cada Ujú, uno comiendo, tiene esa misma interacción, pero no lo están haciendo. ujú, exacto. ¿Y Y por qué no lo entonces, están haciendo? Porque no están ujú, preparados. Y ahí te voy a dejar en la eso. siguiente Sí, diapositiva, sí. No. que es qué Eh, recomendaciones tiene que tener la gente, ujú. porque si no lo está logrando es porque hay algo que no está haciendo. ¿Qué debiera hacer, Alfredo? Sí, es que ahí va el punto, sí, efectivamente. Primero que todo, pues aunque parezca gracioso, pero esto es real. ¿Qué es lo que no está haciendo o dejando de hacer? Básicamente, cosas como esto que están viendo en pantalla. Pues sí, pues tomo el pretexto de que porque estoy en mi casa, entonces voy a bañarme hasta las 2 de la tarde y voy a desayunar a 11:30. Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender y comprender, que se sugiere, sí, a los trabajadores que no pierdan la dinámica.
Sí, porque entonces precisamente ahí ese desempeño va hablando de nosotros. Si teníamos una costumbre de presentar información tipo 10 de la mañana, 2 de la tarde, un ejemplo, o todos los miércoles, no sé, y ahora nos empezamos a atrasar, entonces esto es parte de esta situación y efectivamente es cómo yo me percibo a mí mismo con esta situación, cómo yo estoy mentalizado a estar afecto al cambio o simple y sencillamente sigo con esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y máxime si me estoy nutriendo a cada momento de información, información, información. Por ejemplo, el tema de la pandemia. Entonces, eso hay que saberlo dosificar. Ese es un consejo personal, dosificar esa parte, porque entonces la gente se pone a la defensiva, con más nervios y el trabajo, las obligaciones, las responsabilidades van quedando por un lado. Entonces, eso es bien importante que no caigamos en ese juego, ¿verdad? Eso es bien necesario. Y tú lo dijiste, Gabriel, socializar es importantísimo. Estoy viendo un comentario que dice las nuevas generaciones pues son un poco más frías en eso y efectivamente pasa, pero incluso hasta las Frías nuevas no habría que generaciones definirlo, porque si eh, están todo el tiempo podrían ser. hablando por WhatsApp, eso no ha dejado de ser socialización y no lo han Exacto, roto. exacto, aunque sea de la manera de ellos, pero sigue. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, de mi edad, que sí nos hace falta el contacto, de estar con la gente platicando y aunque estemos en esta forma, en esta manera, claro, es necesario y es nuestra obligación hacerlo, pero sí necesitamos esa parte de contacto, independientemente, creo yo, me atrevo a decir, la edad. Sí, posiblemente. No sé cómo te ha ido estos sábados que nos ha tocado dar clases, Sí, pero pues sí, yo se realmente, extraña, aunque he cumplido de alguna manera y creo claro. que a algún objetivo se ha llegado, pues sí me hace falta esa interacción que tiene el grupo como tal dentro del salón. ¿Ah? Sí, hace falta Por lo empezar mismo. bien tempranito y levantar súper temprano a los alumnos. Ahora están gozando, seguramente, dichosos, pero eso Ah, pasa, no, los estoy falta levantando igual que vos a las 7:30. ya muy tarde, vos estás tarde yo a las 7, pero falta eso, falta esa relación, me explico. Esto, personalmente lo digo, para mí es más frío. Hay relación, sí, pero es mucho más frío. Sin embargo, es parte de lo que tenemos que bregar con estos cambios. Perfecto. Entonces, seguimos con estas recomendaciones. Ya habíamos hablado en la diapositiva anterior, pues estamos en un tema de tener una rutina. Esta Ujú, rutina de despegue al principio del día, ujú. o sea, levantarme, bañarme, rasurarme. Sí. Eventualmente, yo quisiera también en algún momento decirle a algunos colaboradores, si aunque no vayas a salir, ponete el uniforme. O sea, o sea, ponételo. O sea, si nadie, Ujú. es que nadie me va a ver, no importa, estás trabajando. Y es parte de lo que La anteriormente responsabilidad. también tu cerebro entendía que, ok, tengo el uniforme, estoy en modo trabajo. Ujú, Que ahora estoy ujú, en la casa, no importa, pero si tengo el uniforme, estoy en modo trabajo, ya me vestí para trabajar, ujú, exacto. ¿verdad? Ahí, Entonces, eh, eso es bien, bien importante lo que estás diciendo. Y entonces ahí yo quiero contestar, perdón, una pregunta que están poniendo del tema del tiempo. Y entonces aquí quiero llegar, lo respondo con la diapositiva. Preparar el entorno y cuánto tiempo, bueno, pues que lastimosamente aquí no se puede decir 2, 3 meses, 4 meses, 2 semanas, no se puede. Realmente sería irresponsable de parte de un servidor de decir, bueno, son 2 semanas y con eso, no, no, lo que tenga que ser, pero el asunto es cómo vamos a tener o a programarnos con esa actividad, esa responsabilidad. Y vos decías algo importante, Gabriel, ponerse el uniforme, va, está bien, no se lo ponga físicamente, pero sí mentalmente. Tiene una responsabilidad, le están pagando por eso, entonces póngase la camiseta, póngase el uniforme y trabaje. Eso es lo que hay que hacer. Eso sí, le vuelvo a repetir, no abuse estando en su casa del trabajo. Yo me recuerdo que yo hice un comentario y esto lo voy a seguir haciendo. Lastimosamente hay gente que antes, cuando no estaba esta situación, de su casa salía con 2, 3, 4 leads y se iba a su casa. Sí, salía del trabajo, se iba a su casa a seguir trabajando. Y salía con una cara, la mayoría tristes, enojados, incómodos, como sea, pero tenía que cumplir. Entonces, no es eso.
Ahora, hablando de la actualidad, no es eso. Ahora tiene que saber uno medir, preparar el entorno, medir sus tiempos para eso, para que nosotros no estemos encerrados, encarcelados en casa trabajando. No hay que verlo así, porque entonces vamos a crear el tortuguismo, querramos o no. Y el tortuguismo es uno de los enemigos de la evaluación del desempeño y de la mejora de muchos aspectos del desempeño. Entonces, hay que tener cuidado, tenemos que estar preparados mentalmente de cómo nuestro entorno nos va a ayudar a seguir en la misma línea que traíamos, ¿verdad? Y yo quiero pasar a la siguiente diapositiva justamente porque, Claro, pues obviamente la pusimos así de la mano. Respetar el horario sí. laboral. Ujú, Y realmente la rutina del horario, pues ya la teníamos desde antes. Más ujú. no por estar en casa, insisto, debe romperse. No, Mencionaste hace exactamente. un instante algo. Si teníamos siempre costumbre de entregar información miércoles a las 9 de la mañana para algo que se tenía que hacer Claro. en el final de la semana, Ujú, ujú. eso tiene que seguir llegando a la misma hora. Exactamente, sí. No hay pretexto de que no llegue, ¿sí? No hay pretexto de que no llegue. Eso precisamente es lo que está en pantalla, lo que estamos hablando. Y aquí quiero amarrar algo. Vi una pregunta bien interesante, como decían, cómo hablar o cambiar la mentalidad de un jefe controlador en este Y en tipo de esa misma procesos, pregunta estaba pensando en este punto, cabal, ¿verdad? justamente cuando Porque mencionabas el tema de que si alguien tenía que mandar la información ujú, el ujú, miércoles a las 9 de la mañana, demostrarle a ese jefe que, vea, ¿usted está acostumbrado a recibir esta información a tal hora? Sí. ¿La ha recibido? Sí. Entonces, exacto. ¿cuál es el problema? Que la gente esté ahora en su casa. No necesita usted estarle respirando en la nuca para que se lo mande. ¿Alguna vez lo Eso, tuvo que hacer? No. ¿Y siempre llegaba? Sí. ¿Y ahora sigue llegando? También. Perfecto, sí. entonces ahí vas ayudando y justamente es Beatriz Jock esta pregunta, entonces con este tipo de resultados es como se cambia la mentalidad de, te voy a decir jefes de la vieja escuela, porque en realidad creo que a todos nos han formado algún jefe de la vieja escuela en ese tipo, que realmente solamente está tranquilo viendo que cada uno está en su cubículo y hoy sufre porque Ujú. no mira qué está haciendo la Exacto, gente. exacto. Y realmente lo que tiene que hacer es pensar, ok, vea, pero usted tenía resultados, ¿cierto? Sí. Bueno, no mire a la gente porque la gente aquí no está ni va a estar. Vuelvo a pensar ahora en el resultado. ¿Está obteniendo los resultados? Algunos sí, algunos no. Perfecto. Los que sí, estamos bien. Los que no, a esos póngale atención. Sí. Y aquí estoy viendo un comentario ahí interesante que por ahí viene más adelantito, pero lo vamos a adelantar. Hablar con la familia también, porque efectivamente el hecho de que se esté en casa no quiere decir, bueno, estoy en horario de trabajo, ¿verdad? Claro, un favor, una situación, incluso una salida fuera del horario en casa para ir a hacer una diligencia, qué sé yo, está bien, pero cuidado con eso, ¿verdad? Porque se nos puede ir de las manos y entonces, repito, podemos caer en esa costumbre de, bueno, como estoy en mi casa, voy y después veo qué hago con el trabajo. No, todo debe tener su espacio y su lugar, ¿sí? Que es una de De las hecho, te cosas que hay voy a que trabajar. pasar a la otra positiva, porque Ujú. es, o sea, estamos hablando de que tenemos rutinas y Sí, la comunicación de la familia, primero que nada, no es decirle, miren, si estoy trabajando, no me molesten, porque no, claro que tampoco, o no. sea, ellos también Es están un viviendo parámetro. otra Ujú, situación, exactamente. Sin embargo, si nosotros tenemos un horario y una rutina, y como mencionas acá, hay un espacio de descanso, ujú, y te ujú, cuento que, bueno, yo tengo una certificación en como trabajador remoto. ujú, Y una de las unidades de ese programa era justamente cómo definirle a la familia, mira, de tal hora a tal hora estoy disponible para lo que quieras, ujú, pero muy importante, debes cumplir. Si tú ujú, has exacto. dicho a tu familia que de 11 de la mañana a 3 de la tarde, que es un horario bastante amplio, una ventana bastante fuerte, que en el trabajo tal vez a alguien se le ponen los pelos de punta si todavía tiene, como en mi caso lo estoy perdiendo, pero en Estamos el caso igual. de alguien que, de alguien que pudiera decir, eh, mire, es demasiado tiempo, sí, pero el resto se lo estoy cumpliendo y no tiene nada que reprocharle, la familia sabe entonces que a esa hora si tiene un mandado, si tiene algo que hacer, si tiene algo que irle a comprar para la tarea del Zoom que tiene en la tarde el niño, si tiene, pues, qué sé yo, ir a dejar la ropa a la lavandería, hacer una compra, lo que Ujú, sea, respetar que de 11 a 3
están. Y hemos ganado algo maravilloso. Yo personalmente con todo esto que hemos vivido, a pesar de que me toca salir, Ujú. eh, el respetar esos horarios, Sí. pues nos ha permitido retomar cosas tan, no sé, para mí muy valiosas. Por ejemplo, te voy a poner el hecho de comer todos los días con mi esposa y con mi nene, Claro. comer recién hecho y comer en Ujú. casa. Sí, exactamente. O sea, realmente ha sido una super oportunidad el hecho de poder hacerlo, pero eso sí, hay una ventana de tiempo en la que esperaríamos que esté. Y si por alguna razón Ujú. el trabajo hoy no voy a poder regresar, es mejor avisar con tiempo, mira, hoy no cuenten conmigo, porque pues definitivamente hoy estoy fuera. Pero Exactamente. cumplir siempre. Y ese Ujú. espacio de descanso es el que se le transmite a la familia. Mira, mi descanso está de tal hora a tal hora. A esa hora soy solo de usted y respetar que sea solo de usted. Sí, Eso quiere decir también que tengo que, de alguna exacto. manera, educar a mi jefe. Y esa, en Eh, algún- y ese es un aspecto importante. Y ahí estoy viendo una pregunta, perdón, que dice, ¿qué herramientas podemos utilizar para motivar al personal en estos tiempos de crisis? Yo le voy a contestar algo. Para mí un tema de motivar es el dar empoderamiento. Ese es un claro aspecto de motivar, ¿sí? Porque aquí no entra la plata, no entra nada. Aquí es dar el manejo de los tiempos, que la persona demuestre cómo puede manejarlos, que inclusive puede ser mucho más eficaz y eficiente demostrando estando en casa, ¿sí? Estando en casa lo pueden mostrar. Entonces, sí, esos son motivadores, recordemos, no todo es dinero, sino entonces los jefes tienen que ir entendiendo, bueno, inclusive está adelantando resultados, está adelantando sus fechas de entrega, qué sé yo, ¿sí? Entonces, esa parte de irle dando esa responsabilidad o más responsabilidades y creer en esa persona, eso es bien necesario. ¿Por qué? Porque sale a la diapositiva que están viendo, la persona puede tomarse los descansos y lo puede hacer. Y el jefe, si está recibiendo esa confianza y esa puntualidad y esa mejora inclusive en el trabajo, realmente alguien que de verdad sepa que tiene un buen equipo en las manos, lo tiene que dejar. Repetimos o repito, esos jefes están sufriendo, que están controlando, tarde o temprano van a tener que saber que deben de dejar y deben de esa libertad, tiene que aparecer, libertad aceptable, tiene que aparecer y no estar atosigando a la gente, ¿no? Ese es el punto. Perfecto, perfecto. Y creo que es un buen momento, cabal, justamente en este instante que lo llevamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Aquí preguntaban, ¿cómo motivar? Que fue la que tomaste. Pues listo, veamos las siguientes diapositivas. ¿Qué es lo que tiene que dar la empresa? Ahora vamos a los consejos de pónganse en el otro lado, ya no como el colaborador, sino como el líder que son y parte de la empresa, con el resto del equipo que tienen ustedes a su cargo. ¿Qué tienen que hacer para que sus colaboradores tengan ese rendimiento que hablamos y que sean eficientes? Y es que si ellos son eficientes, no solamente es sano para ellos, sino que también dará resultados para la empresa y para nosotros mismos. Por eso es importante que lo veamos Ujú. y que seamos empáticos en la situación que está Total. viviendo nuestro colaborador. Ujú, Entonces ujú. ahora vistámonos con el otro lado de la camisola, ¿verdad? El Claro. lado de jefe supervisor y encargado de alguien. ¿Qué debemos hacer? Bueno, un punto importante, saber comunicar. Y en la diapositiva ven una palabra relevante, la palabra lapsos, ¿sí? Lapsos de tiempo, de establecer lapsos de contacto. Alguien ponía ahí de un jefe atosigante, pues precisamente el respetar el que trabaje la persona en casa y también saber, bueno, si es de las personas que les gusta todos los días estar en reunión, bueno, todos los días a las 3 de la tarde, por poner un ejemplo, nos reunimos y platicamos, damos un lapso de tiempo para estar retroalimentándonos o a cada 2 días, no lo sé, pero sí, yo sí soy partidario de que esa comunicación tiene que ser medida, ¿sí? No una comunicación como marcapasos, como decían ahí, estar a cada segundo y tampoco dejar en el olvido, porque eso es perjudicial para el empleado, porque puede caer incluso en desmotivación, pero sí
debemos entender y establecer las reglas del juego. Bueno, lapsos de tiempo son estos para entregas, para reuniones, para todo lo que se venga. Eso tenemos que hacer, ¿verdad? Es muy importante para mí el poner estas reglas de juego, esto que estamos haciendo de parte de la empresa para el colaborador. Tiene que irse el colaborador con sus políticas, sus reglas claras para poder estar tranquilo trabajando en casa y no incómodo que ni avanza trabajando porque lo están llamando cada rato, ¿sí? Correcto. Y la siguiente, pues obviamente es hasta que yo ya pasé a la siguiente diapositiva. Exactamente, sí, efectivamente. Sí, es necesario eso, ¿verdad? Como, bueno, realmente, ¿cómo nosotros podemos saber qué hacer y cómo manejarnos en eso? O sea, documentar muchas cosas de lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, no es Y cosas solo contar, nuevas, y cosas porque nuevas, porque eso también te es cierto. comento, digamos, ¿Qué yo más ahora les hacemos? tengo, Ujú, exactamente, yo ahora les tengo una métrica diferente que se los comparto ujú, también por acá y es el tema de contactos. Ahora me tienen que llevar una ujú, bitácora de contactos. claro, claro. Obviamente, pues siguen teniendo las bitácoras de sus reuniones, que ahora son virtuales, pero Ujú, inevitablemente algunas veces hay un contacto físico. Ese contacto físico les he pedido que lo registren todos los días. Las personas con las que tuvieron un contacto físico, que la registren. Así en el momento en el que ujú, tengamos algún contagio o la persona misma, por alguna razón, comienza a ser investigada porque pues, pudiera ujú. ser, pudiera haber sido infectado en algún lugar, se tiene toda la trazabilidad de las personas a las que afectó. Y entonces ya no te cierran la empresa entera, sino solamente el Exacto. grupo de trabajo con el que él estuvo Ujú. o pues el equipo al que pertenece específicamente y no toda la organización. Entonces, es un tema Exactamente. también de documentación, como lo mencionas acá. Exactamente, y entonces ahí queda la bitácora porque pues lastimosamente se está dando y si alguien llega a contagiarse, pues sabemos cómo va, cómo se va manejando esa parte. Inclusive, yo pienso que sí, de esa ya es mucha responsabilidad de las dos partes, jefe y colaborador, como estabas poniendo en tu ejemplo. Bueno, la bitácora de la semana, cómo vamos, puede caer el jefe, puede caer el colaborador, entonces tenemos que saber por dónde vamos todos, no solo las dos personas, el equipo completo, por cualquiera de uno de ellos que se quede en el camino y pues le llegue esta situación, sabemos cómo apoyarlo inclusive. Perfecto. Hay algunas preguntas que han salido por ahí, pero digamos Sí, sí. esta siguiente diapositiva que habla de la inducción responde un poco a Ujú, Nirmal Calderón, que ujú, preguntaba principalmente por personas de mayor edad a quienes les está costando en algún exacto. momento, que ahora les Ujú, dice, mire, fíjese que ahora ya no nos vamos a reunir pues en la sala de reuniones. ujú. Nuestra nueva sala ahora es en Zoom. Sí, ¿Y sí. dónde se instala eso? ¿Qué se hace? En fin, todo ese tipo de detalles se dan pues justamente con el tema de la inducción. Y quisiera que nos Efectivamente. hablaras, ¿verdad? O sea, la respuesta normal es dando una correcta inducción Sí, y quizás su exactamente. pregunta es principalmente el cómo se hace, o que quizás eso ya lo sabía él y lo tiene claro, pero ¿cómo Sí. hacemos algo como eso aprovechando la diapositiva? Bueno, básicamente yo creo que eso precisamente con la gente de edad mayor o que no está acostumbrada a esto, con esto es responsabilidad de la empresa, porque precisamente en las manos de la empresa está el que se lleve todas las herramientas, el colaborador a su casa. Y entonces una de ellas y una obligación, repito el término, es, bueno, ¿quién no domina la tecnología o cuántos nosotros? Bueno, entonces esto es lo que van a hacer y hacer ese tipo de talleres obligados de manera inmediata para que no haya una deficiencia en ese sentido. Entonces, sí es bien necesario que se tenga ya detectado eso. Muchas veces por pena o vergüenza dicen, lo sabe manejar, sí, pero después no se puede. Entonces, hay que saber en la medida de lo posible cómo esto se va a detectar y trabajar para ayer inmediatamente y entonces ya tener esa salvedad que aunque no tenía el manejo, ahora sí ya lo tiene y podemos confiar en que entonces va a haber una constancia de comunicación, de flujo de información y demás.
Algo muy importante que quisiera dejar también en el tema de la inducción, ahora al tener todas esas herramientas, es que también se puede aprovechar a hacer ese inventario tecnológico que Ah, tiene la persona, interesantísimo. porque en algún momento nosotros podemos haberle dado una motocicleta de motor Ujú, 650 para que trabaje ujú. en la oficina, pero él en casa tiene un triciclo. Y Exacto, con ese triciclo se le va a exigir ahora más porque en teoría tiene más tiempo exacto, posiblemente y realmente su exacto, herramienta no está al nivel de la organización. Y exacto. esto también me responde un poco, déjame subir un poco en el chat, una persona acá que consultaba algo así también, cómo Sí, hacer este tipo de cosas. Déjame ver la empresa, la desarrollo. Tiene que cumplir, sí, es de Unice Gómez, tiene que cumplir con cierto volumen de trabajo, pero algunos sí. están al mismo ritmo y algunos no. Habría que pensar si realmente es la persona o son sus herramientas, porque no necesariamente es una persona la que se está quedando atrás, sino lo que tiene disponible para realizar su trabajo. Y tengo que de nuevo, creo, congelado a Alfredo, pero listo, seguiré justamente en esta línea, porque el tema de la inducción me responde a varias preguntas que ustedes ya estaban colocando en el chat y creo que tal vez mientras nos reconectamos con Alfredo, hay alguien que me levantó la mano. Déjenme ver dónde veo esa parte. Si no, Michelle, le pido que Victoria, algo así era el nombre, y quizás por lo que estábamos hablando, pues levantó la mano y quizás sea conveniente entonces que pueda participar. Ahorita nadie tiene levantada la mano, ingeniero. No sé si Ok, puede perfecto. volver a levantar la persona que había levantado la mano. Porque no sé si era sobre lo que estábamos hablando y es oportuno, Gabriela Margot. Sí, eso, creo que era Gabriela Margot. José de los Colaboradores. Gabriela Interesante. Margot o Gabriela Mayorga. Creo que era Gabriela Margot, pero no sé si era en algo particular que estábamos hablando o si ahí que. Pero ya está de vuelta que Alfredo también, Sí, perdón. Estaba perdón. aquí aprovechando. Pero, ok, listo. Entonces, Claro. en el tema de inducción responde a varias interrogantes que ustedes tenían, pero la inducción, noten, quizá la gran mayoría de los que tenemos hoy acá vienen del mundo de recursos humanos. Ujú. ¿Verdad? Entonces, la inducción ahora va un poco más allá que el enseñar cómo. La Exacto. inducción ahora es una herramienta también de investigación para que del lado de recursos humanos pueda, ¿qué sería? Traducir la realidad del colaborador a sus encargados o superiores que van a estar midiéndolo y exigiéndole un resultado. Pues listo, Alfredo. Quisiera aquí pasar a la siguiente, el tema de la cultura. Y creo que había una pregunta también por acá. eh, cómo medir un tema de cultura y también el clima laboral Ujú. ahora en el trabajo remoto. Y pues obviamente la cultura es algo que se construye, ¿verdad? Ujú. No es algo que Exacto. se da en la inducción. La cultura no es algo que se come, no, la cultura no se consume más que viviéndola. Exacto. Bueno, ahí solo un tema con la inducción, en un momento que perdí la señal. Eh, Hay que recordar que la inducción es dar herramientas, dar información, pero también dar herramientas a las personas. Entonces, hay que tener cuidado. Esta parte de proveer el equipo necesario, las herramientas necesarias, la información necesaria, pero todo el contexto necesario para que el trabajador haga su trabajo, también es parte de la empresa y es responsabilidad de la empresa. Entonces, eso quería dejar claro nada más. Si quieres, Fíjate pasamos. que Ajá. eso es bastante interesante a quienes nos Sí. visitan de Perú principalmente. No sé si alguien nos visitó hoy de Colombia como la vez anterior, pero en la ley que ellos ya estaba en proceso, porque ellos sí tienen teletrabajo a nivel ya de una ley y reglamento, pues justamente habla de eso, qué es lo que le tiene que dar el patrono a su colaborador como herramientas y qué es lo mínimo para poder considerar que va a ser eficiente y que va a poder cumplir con lo que le pide la empresa. Y eso va de la mano, pues justamente en este tema de inducción, la herramienta que le vamos a dar. Pues bien, comenzábamos entonces ya a hablar del tema de cultura. Y alguien acá también consultaba que qué hacemos en algún momento con el clima laboral, sabiendo que esto va a retornar. Y alguien también más atrás preguntaba si esto realmente consideramos que va a regresar y la respuesta es no. La respuesta en realidad, esto es un nuevo normal. Al ser un nuevo normal, estamos hablando.
Ahí te acabo de reiniciar el audio, Alfred. Gracias, Listo. gracias. Entonces, esto es un nuevo normal, no va a regresar a lo mismo. Y como hablábamos desde un principio, ahorita está pasando con COVID-19. Puede ser que el mismo COVID-19 retorne y si no es esta, será otra pandemia y otra situación que nos vuelva a encerrar fácilmente. Ujú, exactamente. Entonces, lo que debemos hacer en este punto, así como alguien que mencionaba que podemos aprovechar en vez del horario de tráfico, pues a crecer de alguna manera en otras actividades que anteriormente teníamos la excusa de decir, pues, ¿y a qué horas? Pues también hay un tiempo en el que nos tenemos que tomar a aprender de esto y más que interiorizarlo es aprender cómo trabajar para que cuando vuelva a ocurrir, Ujú, no pasa nada, listo, cambiamos de switch y ya sabemos hacerlo. Esto exacto. es, esto es esto es fundamental. Entonces, esa nueva cultura y el clima Ujú, laboral va de la mano a lo que estamos viviendo hoy. De hecho, son todos instrumentos que miden el hoy. Todos esos ujú, instrumentos, así como el exactamente. clima, y además miden el momento. Ujú, Entonces, el clima hoy no podemos compararlo con el clima que había hace 6 meses y no tendrá absolutamente nada que ver con la medición de clima que vamos a hacer dentro de 6, cuando las exacto. condiciones sean distintas y la nueva normalidad sea diferente. Entonces, Alfredo, te dejo acá con el tema de De cultura. hecho, eso que estás mencionando es bien importante porque la medición del clima que existía cuando estamos físicamente, obviamente va a ser ahora muy distinta. Tiene que también sufrir un cambio, así como el desempeño. La medición de clima tiene que obligadamente, aquí sí, obligadamente, debe de sufrir un cambio, precisamente porque ya estamos en otro ambiente, y un ambiente prácticamente, entre comillas, casi solo físicamente hablando, más acompañado con otras personas de nuestro equipo, pero sí debería o tiene o debe de reestructurarse esa medición en algunas dimensiones que deben de sufrir cambio por lo mismo, por estar solos, pero a la vez estar acompañados, pero estar solos en casa y manejar aspectos de motivación o de no motivación o de confianza o de no confianza o de aspectos físicos. Sí, entonces tiene que existir una reestructura inmediata y obligada, ¿verdad? Correcto. Entonces, aquí ya vamos llegando a dos diapositivas de conclusiones que quiero que nos compartas antes de llegar a la de las preguntas. Hay un par de preguntas ahí también bastante interesantes que vamos a abordar de Francisco Minera y Cindy Fuentes Okay. cuando ya tengamos después de tus dos diapositivas de conclusiones. Muy bien, Cuéntame. bueno, para hacer un resumen de ellas, primero que todo, esta situación es cubrir esas necesidades, ¿verdad? Impuestas que nos vinieron a todos a nivel mundial, como hablábamos al inicio. Y entonces debe de existir esa culturización que hemos hablado en toda la charla, en esta ocasión, y aceptar esto también. Es parte de que mucha gente todavía no acepta esta situación, pero tiene que darse y lastimosamente para muchos y para otros maduramente se está haciendo y ya va en ese proceso. Y luego, la parte del compromiso que hablamos también. El compromiso sigue. La única diferencia es la parte física. Ahora ya no está en el edificio, en la oficina, qué sé yo, en lugar, ahora está en su casa, pero sigue habiendo el mismo, o debería de haber el mismo compromiso, ¿sí? De las dos partes, ¿sí? Para seguir en esa relación laboral. No puede De hecho, creo haber que sería más. o más, sí, pero no puede caer ninguna de las dos. Definitivamente no puede caer por el hecho de estar en casa o por el hecho de no estar en la oficina. Entonces, eso le exime de algo para nada. Tiene que ser un compromiso mucho más latente, ¿verdad? Y bueno, la otra es que las otras dos, pues hablan básicamente de esas métricas. Me voy con la última. Esas métricas consensuadas. Si vamos hay que recordar que ser consensuado con el análisis de cargo, como siempre, pero también algo bien importante, el colaborador tiene que tomar parte de esto. Máxima ahora, que es un actor mucho más importante, no porque antes no lo fuera cuando estaba en la empresa, pero ahora que está en esta manera, tiene que estar bien claro, tanto el colaborador como el jefe, de qué es lo que ahora se va a evaluar.
Ese cambio, repito, tiene que darse entonces en consenso, estar claros qué es lo que se va a evaluar y las herramientas que debe tener el colaborador, lo hablamos a lo largo también de la charla, para precisamente proveérselas y entonces poderlo evaluar de manera justa y ecuánime. Pero si estamos con que no le proveemos las herramientas y está cambiando encima de todo la evaluación para algo tal vez más cerrado o más concreto, entonces sí hay una deficiencia en la nueva estructura de la evaluación, ¿verdad? Perfecto. Pues la siguiente etapa que tenemos básicamente ya es un tema de preguntas. La siguiente diapositiva que viene ya son preguntas y acá Michelle me menciona una que dejamos sin responder. Algunas cosas fuimos viéndolas, pero tenemos una pregunta de Mauricio García. Déjame ver, que es cómo adaptar el enfoque de los líderes de equipos para que las asignaciones de tareas o proyectos que dirigen hacia sus colaboradores persigan objetivos y no únicamente mantener ocupada a la gente. Es bastante interesante cómo termina la pregunta, ¿verdad? Ujú, Porque en ujú. realidad objetivos, eso es una palabra clave en toda la charla de hoy, porque es lo único que nos permite decir que una persona en la organización, en la empresa o en su casa está Ujú. haciendo efectiva y en la medida que cumpla, pues podrá ser eficiente. Pero pues inevitablemente también tenemos a otras personas que lo que están buscando es, bueno, como está en su casa y ahora no tiene excusas de venir tarde o para garantizar Ujú, que ujú. realmente esté haciendo algo, le enviamos carga de trabajo y creo que también está sucediendo, lamentablemente. Me gusta cómo Sí. termina la pregunta. Primeramente, a todas las personas las tiene que mantener justamente con el tema de sus objetivos. Pero, ¿cómo romper el hecho de que ponga objetivos únicamente para que estén ocupados y no Y para... ahí, Gabriel, perdón, yo quiero interrumpirte y entonces yo le hago una pregunta a todos los que nos están viendo. Y entonces ahí viene esa parte. No es solo tema del jefe. ¿Ustedes ya se sentaron con su jefe a platicar de esto, a revisar objetivos? Si él o ella, como sea, está muy ocupado con esto, ustedes ya pidieron ese tiempo, ese espacio para decir, bueno, ahora que estoy fuera de la oficina, ahora estoy en casa con otros parámetros, cuáles van a ser los objetivos o cómo va a ser la reestructura que vamos a sufrir nuestros objetivos para que haya un consenso. Repito, ya lo hicieron porque en algunos casos algunos jefes esperan que uno llegue a ellos, ¿sí? Y en otros casos en donde así debería de pasar para un servidor, es que el jefe llega al colaborador y se sienta con él y entonces, bueno, con esta nueva situación, esta situación que nos está pasando, platiquemos cómo es la estructura nueva de los objetivos, cómo usted y yo vamos a quedar de acuerdo para que entonces hayan nuevas métricas que caen al desempeño, que caen al clima, que caen precisamente a las responsabilidades, a los tiempos, a todo lo que hemos hablado. ¿Cómo se Y, ha dado eso? y esto también responde a una pregunta que hacía Lilia Reyes, Lilia Esther Reyes. Si antes no teníamos en algunos casos cómo medir a las personas, entonces Ujú. cómo demostramos ahora en esta nueva normalidad la eficiencia de alguien. Y es Exacto, justamente como acabas de mencionar. Lo primero que hablábamos hace ya varias diapositivas, hay que recalibrar y en ese recalibrar exacto. es de volvernos a sentar con los superiores y Ujú. primero establecer, ok, al ritmo actual, cuánto estamos vendiendo, cuánto estamos produciendo, cuánto vamos a hacer. Y Ujú. sobre eso, entonces, redistribuir la carga que tendría que tener cada uno y los objetivos que debiera tener. Si antes no Exacto. los tenía, ahora pues es un buen momento, como también decían por ahí en un comentario, es un buen momento para cambiar muchas cosas y poder decir, vea, como usted nunca quiso medir esto de esta forma, pues no se tiene una métrica previa, pero ¿qué es lo importante de lo que hacemos? Esta producción. Ah, bueno, perfecto. Entonces, esto lo vamos a seguir midiendo igual, estando aquí o no la Ya, persona. exactamente. ¿Qué te puedo poner? A mí me gusta poner mucho los ejemplos de contabilidad porque son los Ujú. ejemplos en los que normalmente la gente siempre está presente y alguien cree que cuando la contabilidad no llega, el proceso no avanza, Ujú. Exacto. pero Eh, realmente no tiene que ser así. y sí, yo creo, coincido contigo, es que el problema es ese, que muchos jefes están que si no ven el producto creen que no se ha hecho nada, ¿sí?
e inclusive en el camino pueden haber atrasos por X o Y motivo y como no llegó el producto, es decir, el resultado de, entonces todo está malo. Y a eso me refería con volver a revisar los objetivos, ¿sí? Los procesos, un nuevo procedimiento, un nuevo proceso, una nueva forma de comunicarse, tiene que darse. No se puede quedar como antes, definitivamente. Y de una vez aprovecho, yo vi una pregunta por ahí, decían, ¿cómo después de esto creen que va a seguir siendo lo mismo? Yo le voy a dar mi comentario. Particularmente creo que no. Esto va a cambiar y para que esto se estabilice, es decir, a que volvamos como estábamos hace 4 meses, pienso que va a pasar un par de años por tema de salud, de confianza, del contacto, de muchos aspectos, políticas internas, gubernamentales y demás, de salud y todo lo que engloba esto. Pero yo sí creo que va a costar volver a llegar a de donde veníamos. Definitivamente ahora va a ser muy distinto, muchas restricciones por tema de seguridad industrial, salud y seguridad ocupacional, nueva legislación, puedo apostar lo que va a haber nueva legislación legal laboral y llámese salud también. Entonces, todo esto que estamos hablando conlleva un cambio y regresar, contestando a la pregunta de quien lo hizo, creo que nos va a llevar bastante tiempo nuevamente y va a quedar esto, va a quedar esta nueva dinámica, al decir nueva, porque ya hay un porcentaje alto que lo maneja, ¿sí? Pero va a quedar esta opción de trabajo también. Totalmente. Creo que acá Michelle ya nos había enviado un par de preguntas más que habían quedado. Y creo que de todas las hemos ido ya respondiendo, a excepción de una de Francisco Minera. Que Jorge está pendiente. Con respecto a la eficiencia, creo que el factor que más impacta es el tiempo. Sin embargo, ¿qué otros factores cuantitativos podemos considerar? Y es acá justamente donde entra el tema de objetivos, porque regreso a los de la conta. Hay un ejemplo que me fascina poner y es el tema del pago de impuestos. El pago de impuestos, por ejemplo, tiene que estar hecho en una fecha específica. Tiene que ver avanzado en algo particular. Entonces, esos factores cuantitativos de pago de obligaciones se puede convertir fácilmente en un objetivo medible y que no importa si el colaborador ahorita en pandemia lo hace en su casa y cuando regresemos podemos permitirle entonces que se vaya a la playa, pero si allá lo cumple y lo tenemos en tiempo, Claro. pues ahí tenemos el cumplimiento del objetivo. Y hay una frase ahí que tiene la gente del emprendedurismo, que es como logran en algún momento conectar con algunas personas y le dicen, mira, deja de vender tu tiempo por dinero. Ellos lo dicen porque alguien, pues, en lugar de optar por un empleo, se vaya por el emprendimiento, lo cual considero que no es correcto, pero pues no es esa la discusión que tenemos acá hoy. Claro. Lo que sí estoy de acuerdo es en la frase donde dicen no intercambies tu tiempo por dinero, porque ese es el problema por el cual muchos tienen esta situación, Exacto. porque simplemente están intercambiando las horas de oficina por el sueldo y no los objetivos del trabajo por el sueldo. Cuando Exacto. transformamos esto en que los objetivos del trabajo, del puesto que tiene la persona, este analista contable que es encargado de impuestos y el analista contable que tiene a la par sentado, pero él es encargado de nómina, entonces si cada uno de ellos vende sus resultados a cambio del sueldo, ya no importa el tiempo. Exacto. Ahí hay un punto que quiero aclarar, no aclarar, sino ampliar. Es que el asunto es objetivo, sí, pero a la vez también, vuelvo y repito, el tema de qué más responsabilidades me involucra esto que estoy pasando, ¿sí? O que estamos pasando todos. Entonces, ese es el otro asunto. El aspecto de las métricas, el aspecto de los objetivos, bueno, cómo lo voy a desarrollar, pero ¿qué más me implica esto? Sí, no solo reestructura objetivos, ¿qué otras cosas yo voy a ahora a tener? Y aquí entro en un tema definitivamente polémico. Voy a hacer más definitivamente en mi casa, pueda que sea, estoy asumiendo que en muchos casos pueda que eso pase. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿Cuánto más voy a percibir por eso? Hablando en dinerario, ¿no? En aspecto dinerario. Porque al revisar objetivos,
al ver que pues, la empresa tiene que dar todas las herramientas, pero eso significa que yo esté tal vez más atento o con más responsabilidades, eso a la larga lleva un apellido llamado aumento y que en muchas ocasiones algunas empresas no lo están pensando. ¿Y cuál es la respuesta de las empresas? Bueno, ¿tiene trabajo? Sí, ok, hay muchos sin trabajo ahora, entonces usted manda. Y creo que ahí hay un error. Entonces, ¿qué más cosas hay que revisar? En algún caso, siendo muy conscientes, muchos jefes deben de también tocar ese tema, que es muy complicado por la situación económica del país, de las empresas, todo lo que se está pasando es cierto, pero en algún momento, tú dijiste hace un momento, se recarga a la gente con más cosas, entonces también hay que ser ecuánime en esa parte. No solo en su gestión como tal, sino, bueno, ¿qué pasa con la otra parte? Que también le importa al empleado y que a la empresa le tendría que importar. ¿Cómo está la parte monetaria en este tipo de situaciones también? O por lo contrario, hay mucha gente que dice, bueno, está en su casa y con eso está bien, ¿sí? Y aquí aumentos no hay, de trabajo sí, pero de dinero no, y son frases bien comunes. Pero el problema es realmente allá en la oficina, en la casa, perdón, ¿qué tanto se está gastando? Se está gastando luz, por ejemplo. Si me dan a mí las herramientas, pues definitivamente no estoy gastando nada, pero ¿y si sí? Y ese costo extra, ¿en dónde está? Empresas éticas y responsables lo van a reconocer. ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo va a ser esa estructura de reclamo o de reposición? O simple y sencillamente encima de que no están dando las herramientas, todavía se exige que se esté conectado todo el día, que hasta las 11 de la noche esté todavía atento. Me explico, porque Con la hay casos de cámara casos. abierta. Exactamente, entonces no es solo revisión de objetivos, no solo reestructuración de clima y evaluación, sino también un todo lo que engloba esta situación que estamos viviendo. Perfecto. Acá hay una aclaración de Mauricio García que preguntaba, digamos que la pregunta, resolvimos una parte, pero en realidad su pregunta iba más orientada a cómo romper ese pensamiento que tienen sus compañeros pares que dirigen equipos y que están inventando tareas o proyectos para simplemente tener ocupada a la gente. Mm, Eh, Primero que nada, te quisiera aclarar que si tienes a un compañero así, es alguien que mientras estuvo trabajando, sería la forma correcta, jamás se dio cuenta realmente que hacía su gente. Si yo no tengo la confianza ahora de que estamos cumpliendo con lo mismo y simplemente quiero sobrecargarle información o tareas, es porque si antes no dimensionaba el trabajo que se hacía, ahora menos. sí. Una buena forma quizás de romperlo también es poderle preguntar, ok, vamos a ver, le vas a poner todo este trabajo ahora adicional, sí, ¿cuánto nos ingresa por esto que estamos haciendo? Y realmente ser eficientes en el sentido de que si vamos a realizar una tarea es porque va a tener un retorno y no simplemente un gasto. Alfredo, ¿qué quieres agregar ahí? Yo tengo un comentario también ahí, Gabriel, para contestarle a Mauricio. Mauricio, aquí va el punto. ¿Qué tanto esos jefes conocen lo que los colaboradores hacen? Porque si eso es muestra de un desconocimiento de la carga laboral de sus colaboradores, para mí, pues yo me voy con esta respuesta. Si estoy inventando cosas por ponerle más carga porque está en su casa, sí, yo la pregunta que haría es a los jefes, ¿usted sabe realmente qué hacía su colaboradora estando acá? ¿Usted estaba involucrado? Porque eso denota que, bueno, está en su casa, entonces que haga mucho. Quiere decir entonces que él no sabe realmente las metas, objetivos, tiempos, parámetros, ¿sí? El puesto no lo conoce. Entonces, yo creo que eso también es un reflejo de que el jefe definitivamente está asumiendo algunas cosas, que cree que puede, que el trabajador por el tiempo que va a tener en casa le va a poner más cosas o más carga de trabajo, pero desconoce. Se lo puedo apostar que en un alto porcentaje ese tipo de jefes que usted comenta o ese ejemplo que usted comenta, la mayoría de respuestas es desconocimiento
de lo que el colaborador hace. No hay involucramiento, no hay una inmersión en decir, bueno, se va a su casa, sí, la carga es la aceptable, que se vaya. Pero para que no se duerma en casa, para que no vaya al supermercado a las 11 de la mañana, le voy a poner más cosas. Y lo que va a hacer es entorpecer, ¿sí? Una labor del colaborador, seguramente. Para mí es una muestra de una incapacidad del jefe y de un desconocimiento que es parte de mi capacidad. Sí, totalmente. Y quiero agregar el hecho de que puede darte respuesta. No, pues es que si ya de por sí aquí era difícil o hacía poco, la respuesta que pudiéramos darle es, ¿y entonces para qué lo tenías? Exactamente, Entonces, exactamente, si, sí. si, si te quejas de que alguien en la organización, antes de COVID era difícil, entonces por eso ahora mejor le pongo trabajo, porque si aquí de todos modos era disperso, entonces Ujú. tenés un problema antes, que no sé por qué no te habías deshecho de él. Y no hablo de la persona, porque no se trata de que lo hubieras despedido antes, Sí, es que no te ocupaste en desarrollarle enfoque. Si antes era disperso, no te preocupaste en desarrollarle enfoque. Entonces exacto, ahora tienes un gran problema porque no sabes cómo mantener su enfoque ahora que no lo tienes a la vista. Y por exacto. eso le pones un montón de tareas, porque la única forma en la que en teoría estaría enfocado es Ujú. porque te tiene que mandar un montón de cosas. Sí, Así es que si tienes el problema es porque algo no hizo anteriormente. Habría que preguntar exacto, entonces cuál es tu tarea pendiente, cuál es tu asignatura pendiente con ese colaborador al que le quieres dar más carga. exacto, Y exacto. mejor corrige el comportamiento en lugar de simplemente suplirlo de esa manera. Totalmente de acuerdo. Francisco Minera decía acá, hoy una firma de Price en la encuesta, 6 de cada 10 CFOs consideran que continuarán con el trabajo remoto. Ah, sí, los CFOs definitivamente, o sea, Sí, seguro. lo que peligra principalmente después de turismo, que es lo que está detenido en este Ujú. momento, en la reactivación puede levantarse un poco, pero lo que no va a regresar es bienes raíces Sí. porque, digamos, me vino el siguiente que tendrá ese efecto es justamente un tema del ahorro que se tiene. Ahora bien, el hecho de que tenga un ahorro de oficinas, y yo no sé quiénes han experimentado esto, yo lo acabo de experimentar recientemente, pasar por las oficinas y en verdad es triste que no están llenas, ahora están vacías, no está la gente, y uno dice, ¿para qué tenemos todo esto? Y el CFO, pues precisamente es el primero que está pensando, no, pues si esto es el éxito. Pero si es el éxito, deben recordar que parte de esa carga la están trasladando al colaborador y es lo que mencionaba Alfredo hace un instante. ¿Cómo voy a darle ese bono Ujú. adicional también a mi colaborador que ahora él gasta más luz? En el caso de nosotros de Guatemala, si gastó más energía eléctrica y salió de lo que es su tarifa social, no solamente gastó más energía eléctrica, sino que ahora le salió más cara. Sí. Entonces, Y ese ahorro que tienen las empresas también ya lo vieron, ¿ah? Por supuesto, ya sí, se midió, definitivamente fue sensible y seguramente. claro, o sea, todo lo que proveeduría dejó de utilizar durante dos Ujú. meses, o sea, 60 días en los que, pues si no compramos todo esto de verdad, qué gran ahorro. Pues sí, qué bien, pero eso creció en la despensa de los colaboradores, o sea, Exacto, lo el que se fail hablaba, sanitario ¿verdad? y todo lo que mencionabas hace un instante. Ujú. Así es que está bien, no van a regresar, pero también tengo que concederle algo al colaborador. Hay un bono adicional en el que tengo que también adicionar que él ahora, pues su plan de internet tal vez tiene que ser más fuerte. Hay otras condiciones. Ah, no, pero no está viniendo y entonces se ahorra en gasolina. Son excusas, hombre. O sea, realmente Sí, sí, sí. tenemos que ser consecuentes con lo que... Es conciencia, como hablábamos, es responsabilidad y conciencia también de parte de la empresa, ¿verdad? Tiene un muy buen ahorro, el empleado también, pero es mucho más grande el ahorro de la empresa que puede agarrar una mínima parte que puede cubrirle al colaborador y seguramente algo de eso va a pasar más adelante, lo puedo apostar. Va a venir Y, algo por ahí en donde se quede esta forma de trabajo como hablamos, pero va a venir algún bono extra que cura eso. Y eso, esa palabra que no se les olvide, y en especial Francisco Minera, con algo que menciona acá, ¿cómo se le dice eso a un CFO? Esa palabra, grábatela, bono. ¿Por qué razón va a ser un bono? Porque no es parte del sueldo. Si alguien dice subir en el sueldo, recuerde que le tiene que subir también las prestaciones y eso le va a doler. Pero si lo pones como un bono porque es un trabajador remoto, es como cuando aplicas un bono para alguien que tiene que trasladarse fuera del país o que le vas a dar el outplacement en otro lugar.
Entonces le das normalmente un bono adicional para que cubra los gastos de traslado, de renta en algún lugar donde lo envías y es exactamente el mismo principio. Entonces, si le das un bono para cubrir lo que antes tenía, siempre tendrá un ahorro y le darás ese dulcito, voy a decir, no sé si es válido, pero ese dulcito al colaborador que se va a sentir bien. Entonces es un espaldarazo de, ok, me van a dejar en casa, yo voy a tener todos estos beneficios e incluso me van a ayudar un poco porque obviamente yo lo estoy gastando. Y quizás algunos colaboradores dirán, es lo mínimo que pueden hacer si ahora no lo están gastando ellos. Entonces ya no va a hablar mal, mantenemos el clima, vamos a tener de todos modos el ahorro al final del día. Y al ser un bono, no está afecto a que tengas que reportarle, darle prestaciones al bono, ni es parte de su sueldo, ni será en el futuro una carga de provisión en indemnización. Es un bono en agradecimiento porque estará en casa. ¿Ok? Así se vende a un financiero. Interesante punto. Sí, sí, precisamente. Bien, ¿alguien? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Reclamo? Algunas veces puede haber algún reclamo, ¿verdad? Alguien quiera reclamar alguna cosa, no sé. En tiempos de COVID es recomendable arriesgarse a cambiar de trabajo, salir de una empresa para una nueva con una mejor opción y rango laboral. Ok, no sé si le estamos pasando a Michelle, pero ok, vamos a ver. Río revuelto, dirían las abuelas, ganancia de pescadores. Definitivamente hay un detalle en crisis, le voy a decir que una crisis, a mí me gusta cómo lo ven los japoneses. Crisis se dice kiki en japonés y crisis en japonés es un kanji que tiene dos anagramas donde uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Así se forma la palabra crisis en japonés. Frente a un peligro existe una oportunidad. Entonces, en medio de una crisis, solo aquellos que sean capaces de ver oportunidades van a salir muy bien. Así es que COVID-19 solo es un ingrediente más que pasará y cambiará las cosas. No es el impedimento para que alguien crezca laboralmente. Y si tiene una oportunidad y realmente es segura, porque hay que evaluar también algunas veces por qué se llevan a la gente. Porque, insisto, va en dos vías el río revuelto ganancia de pescadores de la abuela. Al final del día, es cierto, puede existir una oportunidad interesante, pero también hay otras empresas que pueden estar simplemente lanzando el anzuelo porque tienen problemas y traigámonos al gallo de la competencia para que se venga acá. Entonces, si realmente es algo sostenible y que yo puedo garantizar que es una buena oportunidad, no veo razón, insisto, el mundo no se ha detenido ni está en pausa. El mundo sigue dando vueltas a un ritmo diferente y si hay una oportunidad hay que tomarla. Y Ese solo sería un punto ahí, Gabriel, para contestar a Michelle, solo un consejo, si me lo permite, efectivamente. Seguramente ahora el mercado laboral, con tanta baja en las empresas, va a tener un cambio, bueno, muchos, pero uno de los principales va a ser en que va a haber oferta menor, eso sí, si alguien ganaba 10, por poner un ejemplo, después de esto y se queda sin trabajo y muchos están sin trabajo, esa plaza se va a ofrecer a 7, primer punto. Segundo punto, un consejo es, independientemente a dónde vaya y si le permite crecer, magnífico, yo creo que como esto va a tardar en desaparecer, ¿en qué sentido? No hablo desde el punto de vista médico porque no lo soy, pero desaparecer esa desconfianza de contaminación. El consejo es qué políticas de seguridad tiene la nueva empresa, qué hacen o qué están haciendo para cuidar a su capital humano, cómo lo podría tener alguna situación. Ahora eso se va a convertir o se tiene que convertir en un factor de evaluación de parte del optante hacia la empresa. ¿Sí? Recuérdense que cuando en un tomemos en proceso... cuenta, Alfredo, Ajá, sí, sí, sí. que un empleo, en realidad, la nueva forma de empleos Ujú. no es la empresa de alguna manera quien decide al colaborador. Exacto. Cuando hay una Pero, oferta y ajá, ujú. propuesta, el colaborador es quien tiene la decisión final y es ahí donde viene Total. el consejo de Alfredo. Y el punto es ese. Ahora, los optantes, por decirlo así, son o somos, como querramos llamarle, mucho más exigentes. Y con esta situación, más todavía. Entonces, no es aconsejable o se va a volver una costumbre de ahora en adelante a que ese punto también el optante lo analice.
lo pregunte, lo indague, lo investigue. ¿Cómo es el proceso acá del manejo de la salud y seguridad ocupacional? ¿Cómo son las políticas de salud dentro de la organización? Y eso va a ser una pregunta obligada en esa entrevista que va a existir, seguramente. Una buena pregunta podría ser qué política tienen cuando alguien sale infectado. Porque puede ser Interesante. que eso nos afecte y no estamos exentos. Entonces, la política es que se despide de inmediato. Ok. Sí, Entonces, definitivamente, creo que ¿verdad? es un lugar al que no Que debería yo de ir. pienso que ahí solo un tema, no creo que haya despido inmediato por este tipo de cosas, porque es tema salud, y entonces el Código de Salud dice que toda enfermedad es inmune a un despido, o sea, no te pueden despedir por estar enfermo. Entonces No, ahí no ya te lo cae van a otro poner así, aspecto. pero si yo te Claro, indemnizo, estoy totalmente cubierto. sí, en el sentido de si te convencen o si alguien no Exactamente. conoce esa parte y dice, bueno, la plata y me voy, pero alguien que sepa te va a decir, bueno, no el despido es un despido indirecto entonces, porque no Sí, lo sí, estoy aceptando y me voy, es causal de ¿verdad? un Pero problema grave. Sí, hacia la exactamente, empresa. entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Correcto. Creería, nos estamos pasando un poquito de legislación laboral. Perdón, que el tema es ¿Verdad? Sí, precioso y o sea, entonces, y realmente esto va pues a nos traer ponemos a hablar. mucho problema, ¿sí? Puede Perfecto. traer mucho problema, pienso yo, ¿verdad? Ok, no sé si hay otra pregunta. Insisto, yo cuando hablo con Alfredo, siempre le he dicho que vamos a pasar la noche entera, pero también no es sano Gracias. ni para nosotros ni para ustedes que nos han pues dado este espacio. No sé cuánto llevamos, yo no vi ahorita en este momento cuánto tiempo va, pero si empezamos a las 7 son 20:40. Ok, pues son casi 2 horas, Alfredo. Entonces, Sí, sí, y pero aún contamos con 47 participantes, nos han abandonado solamente 20, así es que para todos los que aún quedan, si no tenemos pues alguna otra consulta, pues listo, creo que vamos cerrando. Nirma, muy interesante la exposición. Felicitaciones, ingeniero doctor. Un gusto gracias, poder Nirma. saludarlo. Ok. Gracias. También Nirma, verlo por aquí. También muy agradable ver exalumnos de otras cohortes. Exacto, Tengo sí, aquí qué gusto. Mariela Chen, del Walter Flor. Ok, perfecto. Un Varios, gusto que varios. estén acá, un gusto que tomaron un tiempo para escucharnos de nuevo, que todavía les quedarán ganas de escucharnos, Alfredo. No puedes creer. Y bueno, pues gracias por eso, ¿no? Muchas gracias por eso, la verdad que muchas gracias. Solo comentando ahí, muchas gracias, Francisco, qué gusto. Ahí hay una pregunta que dice, vamos a ver, la consulta, ¿qué empresas consideran que tienen mayor riesgo de cerrar sus operaciones? Tal vez no decir el sector, yo creo que aquellas en donde financieramente no esté el respaldo del caso, no exista la provisión contablemente hablando, pero también no tengan la resistencia o la capacidad en el mercado para subsistir bajo esta situación. Entonces, inclusive pueden ser empresas grandes, no necesariamente todos piensan que por ser empresa pequeña se va a morir rápido, al contrario, en muchas ocasiones empresas grandes están cerrando por la cantidad de la grandeza de su operación y empresas pequeñas están resistiendo el embate para seguir. Entonces es muy subjetivo, sí, pero realmente por ahí personalmente iría mi respuesta. Y gracias Luis, muy fino, igual es un gusto y todos por ahí, Francisco también, ¿verdad? Por ahí podría mencionarte también un comentario que me hicieron en una charla en CAE, que alguien decía, un empresario que decía, en esta pandemia han muerto más personas jurídicas que personas físicas, porque pues Exacto. hay muchas empresas que están cerrando. ¿Cuáles son las que van a cerrar? Como bien dice Alfredo, las que no estén preparadas y posteriormente las que no estén haciendo nada por cambiar, las que esperen a que esto regrese en lugar de sentarse a innovar. En la charla que tuve con Michelle, el webinar anterior, justamente le mencionaba el tema de, lo puse como Juan, mi vendedor de verduras. Juan, mi vendedor de verduras, tenía un puesto que vendía verduras, pero como ahora la gente no se puede mover, lo que hizo fue subir su listado a Facebook y entonces recibe pedidos y al día siguiente entrega. Técnicamente, Exactamente. mi vendedor de verduras se acaba de convertir en un emprendedor digital que vende verduras por Facebook. Entonces, Exactamente. él cambió totalmente, puede entregar ese espacio porque ahora ya ni le interesa porque todo el mundo ya sabe que se lo tiene que hacer bien saneado, dar la confianza de que yo le debo sus verduras frescas y demás, le echo Lysol enfrente de usted cuando lo meta a su casa y pues perfectamente incluso sube de precio y estoy seguro que su ticket promedio aumentó.
Así es que él Exacto. cambió y bueno, no está como la gran mayoría de todos los que estamos acá con maestría, pero él ya resolvió. Exacto, Entonces, exacto. por ahí creo que tuve acá a alguien que me preguntaba algo y no lo quisiera dejar, aunque lo hablamos al principio, pero entró tarde. Así, Yanina. En el caso de Yanina, había preguntado por ahí cuál era la diferencia entre teletrabajo, home office y otras cosas. Ok, Ujú, principalmente, hay una línea muy delgada entre todos estos conceptos, pero home office, tomábamos el ejemplo de el concepto anglosajón, que es alguien que tiene un espacio destinado en su casa y que reporta que en su casa tiene su propia oficina y por eso fiscalmente le es útil el tema home office, ¿ok? Entonces, luego tenemos el teletrabajo, que será una forma de trabajo en la que la persona no necesita estar físicamente en una instalación, sino cumplir con su horario, obligaciones y demás desde un lugar diferente. Tele, que es a distancia, y trabajo, pues obviamente, pues la palabra trabajo, que a mí no me gusta, ¿verdad? Pero me gusta más empleo, sería un teleempleo y que cumple con horario y demás. Lo ujú. que hemos desarrollado en estos últimos meses por la necesidad de seguir funcionando y demás, que es el trabajo remoto, es simplemente seguir cumpliendo con los objetivos y que es todo lo que hablamos en toda esta charla, establezcan muy bien los objetivos, que los seguimos cumpliendo y que los seguimos teniendo y demuestren que los colaboradores, aún estando en casa, tienen los mismos resultados, por lo cual debemos conservarlos y de alguna manera, pues, debemos seguirlos desarrollando porque es la principal razón que tiene toda empresa, desarrollarse como empresa y desarrollar a su personal, ya Ujú. que sin su personal no es nada. No, exactamente, no Ujú. es nada, esa es la realidad. Solo un punto, perdón. Yo estaba viendo una pregunta ahí del porcentaje que fue un acuerdo del gobierno CACIF. Lo que pasa es que esto entra en el acuerdo gubernativo de la suspensión laboral, pero que se pueda rebajar sin ningún respaldo un sueldo, recuerden que es un despido indirecto. Entonces, la consulta es de Luis Mazariegos. Y esa es la única, actualmente es la única manera en donde con un sueldo suspendido, pagar esos 75 quetzales diarios, que son 2.250 al mes, en, 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 en posición de no recibir, por ejemplo, sus 5.000, sus 8.000, sus 10.000, pues lo está aceptando el gobierno. ¿Por qué? Porque está suspendido su contrato y aún así le están remunerando algo. Sí, que eso pues es otro tema, pero sí, por ahí va. Sin embargo, que fuera de ese contexto y le digan a usted, bueno, hay un 10% de descuento para usted por la citación, eso no se puede, ¿verdad? Eso es un despido indirecto como lo estamos hablando y no es que tenga que tratar el tema legal laboral, pero por la pregunta es que lo estoy contestando desde ese punto de vista, ¿verdad? Y si en algunos casos se tiene que desarrollar, realmente comienza la persona con una nueva relación laboral, no se puede simplemente rebajar. Si alguien de Ujú. común acuerdo le dice, Sí. ¿qué te propondría si alguien te está diciendo algo como esto? Y no es que te está enseñando a hacer las cosas de otra manera, pero sí es fácil ponerlo. Si tienes una persona que te dicen, mira, la tienes que sacar porque pesa y demás y diferentes cosas y la situación no está para pagar todos estos sueldos, listo, pues liquida sin problema. Deberá liquidar sin problema, porque si alguna Debería. persona, una empresa me dice, no, es que por el flujo de caja nos vamos a quedar sin circulante, bueno, eso es porque no hiciste tu provisión, porque en Mm, realidad ese dinero nunca era tuyo. desorden de la empresa, ¿no? Exactamente, entonces, Ujú. pues es un problema mayor, no es solamente Sí, eso. sí, sí. Debieras de poder liquidar sin ningún problema y a esta persona la podrías recontratar en todo caso con su mismo sueldo de manera freelance. Entonces, lo que te vas a ahorrar son prestaciones tú y no le rebajas su flujo mensual a tu colaborador, porque quiera que no, él ya vive con un 100% y si ahora le ofreces un 80, no va a llegar. Si posiblemente con el 100 le cuesta, con el 80 menos, lo estás matando. Definitivamente. Ujú. Entonces, busca el ahorro de tu parte, entonces podrías contratarlo freelance sin prestaciones y entonces tu carga como empresa es menor y la persona puede seguir obteniendo su 100% con el que vive. Exacto. Y para Luis, que está comentando eso, sí, es que es un acuerdo, Luis. Efectivamente, lo que estamos hablando es un acuerdo en donde se suspende su contrato por no despedir, ¿sí? O sea, para no entrar en despido, se está haciendo esta dinámica que el gobierno que implementó. Pero esto es temporal, esto máximo va a ser entre 3, máximo 4 meses. Si después de eso pasa una de dos, o el contrato pierde su efecto, ¿sí? O el contrato retoma efecto, ¿verdad? Es decir, se sientan las dos partes y bueno,
ya no lo puedo mantener en la plantilla, entonces vamos con el pago de sus prestaciones. Si lo puedo mantener en la plantilla, entonces sigue el contrato y pues todo normal. Entonces, solo aclarando ahí para Luis, ¿verdad? Y Ok. ahí hay otra pregunta, Gabriel, de Astrid De Fuentes. Astrid, esa de Astrid creo que está bastante complicada. Mejor que Exacto, resolvamos. Cuando la al empresa paga 50% del salario. 50% del salario y no ofrece pagarlo posteriormente y amenaza con darle de baja, si no estoy de acuerdo, ¿qué No se recomienda? puede, Astrid, no se puede, Astrid, porque eso es un despido indirecto. Y entonces eso no se puede hacer. Así que si le han, no a usted, si le han dicho a alguien eso, sí, paga el 50% y ofrece pagar después y que le va a dar No lo bajas, garantiza. no, eso no se puede. La empresa tiene la harta obligación de pagar los emolumentos al 100% dentro de los 30 días calendario, 31, 28, como quiera, pero se toman como 30 el salario. Sí, se lo puede pagar una vez en esos 30 días, dos veces en esos 30 días, como es la costumbre, o puede ser inclusive 3, 4, 5 veces en esos 30 días, pero se lo tiene que dar. Pero no puede entrar bajo amenaza porque eso es un despido indirecto. Entonces no se puede, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué les recomendarías, Alfredo? ¿De todos modos levantaría el caso en Ministerio de Trabajo? Porque al final del día también, pues, Si no pagan, sí, porque es incumplimiento laboral. Entonces, sí se puede ir al Ministerio de Trabajo y obviamente el empleado lleva las de ganar, incluso puede cobrar daños y perjuicios y sí, eso de hecho, inmediatamente le va al la ley es empleado. tutelar al empleado, Exacto. entonces, Ujú. bueno, Y posteriormente ganaría restitución y sí, sí, obviamente salarios atrasados por el tiempo. totalmente, ¿verdad? Y ahí Lo que dure, pregunta, pues, si dura un ahí año, pues, ese año le tendrá que ese resarcir. año se va, ¿verdad? Ahí Exacto. pregunta Nilda, y si el porcentaje es el que le descuentan son los bonos. Es que lo que pasa es que no puede haber más descuento que los descuentos de ley. Si le descuentan esos bonos que ha ganado, no lo puede hacer Nilda. No le pueden descontar bonos a usted jamás. Eso también se A toma ver, como una pero si es baja. una ventaja económica, Alfredo, o sea, por ejemplo, si yo antes le daba gasolina y hoy no se tiene que mover Ah, por no, alguna no, no, razón y no. le quito ese bono, Conste, eso es otro tema. Las ventajas económicas van por otro tema, hablando de prácticamente bonos, como como Nilda lo bonos pone bonos entre comillas, entonces laborados. quisiera que lo amplíe. Ajá, entonces, pues Sí, yo no, no, pienso no, más tal vez en pero una son ventaja ventajas económica. económicas. Ujú. Sí, no. Aparte son los bonos y aparte de las ventajas económicas que no entran en un tema como este, entran los bonos. Si no le dan Las los ventajas bonos sí que las le puede tienen que perder en dar, este momento. problema. Las ventajas sí las puede perder porque se suspende, si es un contrato suspendido, que está suspendido, obviamente, por lógica, como dice la palabra, se suspenden sus garantías en cuanto al pago. Sí, la empresa entra en derecho de no pagar y eso lo asume el gobierno, pero No, pero me refiero a que si una la vez se persona sigue, restablezca eso pasa. a ver, Ujú. pero ¿qué crees, Alfredo? Si la persona sigue trabajando, simplemente yo ahora ya no les pago gasolina y antes se las pagaba. Ah, no, conste, ese es un problema. Recordar, por favor, bien claro para todos, que si algo se da por lo menos dos veces, ya es una obligación de la empresa. Es Que se ventaja dé una vez económica. cada año, no hay problema, pero si se da, ya entra y eso se tiene que pagar, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ok, magnífico. Yo creo que eso tal vez le deja un poquito más a Nilda. Aquí no son ventajas económicas, sí son bonos. Así le llaman para que no... ok. Vamos a ver. Esto es un tema, a ver, Nilda, no sé si lo entiendo por ese lado. Una persona, por ejemplo, gana 10,000 quetzales, Ujú, pero le pagamos el mínimo en planilla para pagar toda nuestra carga y el resto se lo pagamos como un bono. ujú. Yo creo que tal vez por ahí va la pregunta, me Ajá. imagino, pero hay que recordar una cosa. Sí, eh, por ahí va. Ok, listo. ujú. Ese es el caso de Ah, ese ok. Nilda. Sí, pero es que el tema es lo siguiente. Si esto de bono es repetitivo, entra en ley. Así de sencillo. Vuelvo a repetir, porque se forma una costumbre y hay que recordar que la costumbre se hace ley. Si se da dos veces eso, seguidas, conste, seguidas dentro de un periodo determinado, sí entra en ley. Pero si se da este año y pasa un año más y se vuelve a dar, eso no. Pero si entra como bono y es constante, eso no importa que se llame bono, pero va dentro de esa obligación, ¿verdad? El tema tiempo y la repetibilidad que menciona Alfredo es la Ujú. clave, porque Sí. es el mismo caso que les poníamos nosotros en algún momento en clase. Recuerdan que si una persona viene y paga por servicios profesionales, pero pues obviamente todos los meses es exactamente lo mismo y se demuestra,
se convierte, pues obviamente, en una relación laboral y es incluso causal de que una persona, aunque hubiese siempre facturado, pueda exigir una indemnización, porque solo con el tema facturas ya puede demostrar que hubo una relación laboral constante por algo que se puede considerar sueldo, por la repetibilidad. Sí, y se puede tomar como despido indirecto, don Nilda, y como usted está mencionando, perdón, Gabriel, sí, precisamente porque, a ver, porque se debe tomar como un despido indirecto, porque no han suspendido, claro, si el contrato no está suspendido es un despido indirecto, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, si está suspendido, ahí no hay problema, pero si el contrato está vigente y no lo dan, entonces sí es un despido indirecto, definitivamente, ¿verdad? Y eso hay que inmediatamente hacerlo ver en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Pues bien, A la orden. listo. ¿Dónde queda el bono por productividad? Es que el bono de productividad es otro tema, porque el bono de productividad es un bono que va solo. El bono por productividad, el bono decreto, como le llaman. El bono decreto, los 250, hay que recordar que son 250 como mínimo, pero ese bono puede tener 10,000. Sí, lo que pasa es que como la gente se acostumbró a pagar los 250, entonces 250 es. Pero si usted carga ahí un bono de 10,000, ahí esto está exento, eso está exento. Los demás bonos no. Entonces hay que aclarar. Ese bono por decreto 4992 dice que por lo menos tiene que ser 200 de octubre, entonces todos tenemos 250, ¿verdad? Ese es el asunto. Pero bueno, ese ya es otro tema. Yo creo que ya se nos fue la línea. El tema de eficiencia y efectividad. Sí, Pero, ok, hagamos una cosa. Creo que el tema laboral ya nos queda sí, ahorita para el tema, quizás para un siguiente webinar, Alfredo. No sé quiénes se claro, con mucho animarían, pero creo gusto. que tal vez en Sí, unos ese 15 tema, días podemos tener por ese supuesto que sí. tema, porque tal vez ahorita es un tema de cómo medimos eficiencia y aún así, de todos modos, hay que despedir gente. Dentro de 15 días las dudas son cómo lo hago correctamente o cómo lo evito o cómo me quito este golpe. Sí, sí, Y bueno, exacto. pues tal vez sería un siguiente tema. Vamos a dejarlo como un siguiente tema y así pues ya vamos terminando la sesión y reunión. Claro, claro. Y de verdad ha sido un gusto. No tengo palabras para expresarles el honor que es tenerlos acá, escuchándonos o por lo menos conectados, no sé, ¿verdad? Pero Sí, al parecer voy a asumir que nos están sí, escuchando, ¿ok? qué Entonces, gusto, de verdad. un gusto ver muchos nombres de nuevo, algunos nuevos también. Personas también de muy lejos, un fuerte abrazo. Insisto, la gente de Perú, no sé si todavía queda alguno. Y pues estamos. ¿Ok? Pues muchas gracias, Gabriel, por la invitación y a todos, de verdad, muchos nombres conocidos de hace años y recientes también. Gracias por el tiempo y pues estamos para servirles y espero que ustedes y sus respetables familias estén con salud y cuídense mucho. Y gracias, Gabriel, por tu invitación y por supuesto, ¿verdad? A todos sería un gusto volverlos a ver más adelante, ¿verdad? Y a Michelle, muchas gracias por el apoyo, Michelle. Michelle, ¿algo que tengamos pendiente? Nada, doctor, y nada, ingeniero. Muchas gracias a ustedes también por compartir de sus conocimientos tan valiosos como siempre. No, Gracias, muchas Michelle. gracias también a usted por estarnos incentivando y ahí eh, es parte de la Y razón aquí por sí, la que aquí estamos haciendo estas siguiéramos cosas, toda creo. la noche. Listo, perfecto. Gracias. Pues feliz noche, un gusto, un placer. Gracias. Creo que nos vemos dentro de unos 15 días ahí. Estaremos haciendo el tema junto con Alfredo Será un y tal vez gusto. nos vuelve ya una costumbre. Entonces, el Muchas problema es que ya gracias. si lo hacemos 3 veces, Alfredo, como acabamos de decir laboralmente, Y entonces, eso, ¿y una dónde está la obligación. clase? Y nos van a exigir en la tercera, pero no importa, siempre tendremos muchas cosas Relaciones para hacer. laborales. Perfecto, me Exactamente, así parece. es, para que lo recuerden con cariño. Listo, Muchas gracias, un placer, cuídense, nos nos vemos. vemos. Feliz noche. Feliz noche, adiós.